Entonces, la pregunta, si el universo en gran parte está compuesto de vacío, ¿por qué no está en proceso de implosión? Ah, interesante. O sea, bien, primero la pregunta viene, Luce, de la idea de que son los gases los que sostienen como las estrellas, por ejemplo, la presión sostiene las estrellas, la presión sostiene, la presión de los sólidos sostiene la Tierra, etcétera. Es que yo me hice bolitas con esa pregunta hace 8 días, profe, después de la clase, cuando su merced dijo que uno podía ver, digamos, de aquí a Júpiter, o sea, se puede ver porque hay vacío, ¿sí? Correcto, A correcto. eso le sumo las fuerzas, las 4 fuerzas de las que habla la partícula divina, la de la electromagnética, La fuerza, débil, la la fuerte. débil, la fuerte y la gravitacional. Entonces, ese cúmulo de fuerzas, o sea, carajo, ¿cómo se sostiene ese universo? O sea, sí, ¿qué es este universo? O sea, tremendo, o sea, yo decía, no, pues generalmente si hay vacío, todo va a ser hacia adentro, pero todo va hacia afuera, entonces, Oiga, no es trivial, Luce, lo que estás preguntando y es muy bacano porque es uno de los conceptos de la teoría de la relatividad general que más se nos escapan. Es que resulta que la expansión es una caída. La expansión es la forma en la que se manifiesta la gravedad de todas las galaxias juntas. Entonces, lo que está produciendo la expansión, luces y todo, es la gravedad de todas las galaxias. Todas las galaxias juntas producen una gravedad. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué hace que se separen? ¿Cierto? En vez de hacer que se junten. La razón es la manera como comenzó. De la misma manera, una cosa puede caer al piso mientras uno la tira, mientras está subiendo. Si yo lanzo un lapicero para arriba, mientras está subiendo, está cayendo también, ¿cierto? Mientras sube, va cayendo. ¿Por qué? Porque caer significa moverse aceleradamente, o sea, cambiando su velocidad en presencia de la Tierra. Entonces, claro, cuando sube, está acelerado porque está perdiendo velocidad. Entonces, eso es lo que pasa con el universo. El universo está cayendo y está cayendo por culpa de la gravedad de todas las galaxias, pero esa caída, por las condiciones iniciales de la historia del universo, es una caída en separación. Entonces, es la fuerza de gravedad, Luce, y todos la que mueve la expansión. Es la fuerza de gravedad. La presión de los gases no le hace mella a esa fuerza de gravedad. No, es tan grande, es tan inmensa que los gases importan un comino. En cambio, en las estrellas, la presión de los gases es inmensa y ahí sí sostienen el universo. Pero yo pensé tu pregunta por otro lado, porque hay un asunto muy, muy raro. Y es cuéntame, que profe. el vacío, si tiene energía, también produce gravedad. Y eso es lo que está produciendo la expansión acelerada. Pero yo ¿Cierto? tengo una pregunta. A ver, cuente, Sandra. Eso Entonces, no resolvió nada, Luce. Quiero aclarar que no resuelve nada, pero genera pero más. una cuota Pero inicial. genera discusión y no deja Exacto. mucho para pensar, de verdad. Gracias, profe. No, Sandrilla. Entonces, si reconocen que la gravedad es tan importante, o sea, tiene un efecto tan trascendental, entonces, ¿por qué se está estudiando algo sobre el modelo estándar de partículas? Entonces, la intensidad de la gravedad, que es del orden de 10 a la menos 40, ¿por qué se excluye del modelo estándar si saben que es una fuerza fundamental? Bueno, el modelo estándar es, como lo expliqué al final de la última parte, es una teoría, ¿cierto? Es una teoría. Y no cabe la gravedad. Como la teoría tiene que ser un conjunto de conocimientos y de principios y leyes conectados, no hay manera de conectar los principios y las leyes del modelo estándar con los principios y las leyes de la gravedad. Entonces, por eso es que la gravedad no se incluye en el modelo estándar. Pero es un asunto, parece una separación epistemológica, parece ser una separación filosófica, parece más bien ser una separación burocrática. Si a la hora de la verdad, si vos vas a una biblioteca, te encontrás todos los libros de teoría cuántica de gravedad mezclados. Es por este concepto de teoría que tiene que ser una cosa cerrada que no entra la gravedad todavía, lamentablemente. Ok. Bueno, el sueño es tener después una teoría que englobe todo. Esa es la teoría que estamos buscando, que yo no creo que exista. Realmente me parece un sueño, un ideal muy bonito, pero podría ser un ideal falso. La teoría del todo. La teoría del todo.
¿Sabe a qué me parece la teoría del todo? Es un ideal como el ideal de encontrar, no sé, el alma, como encontrar una base no material al pensamiento o al espíritu. Eso me parece un sueño medio absurdo. En el libro de ideas de Peter Watson, que es un libro que les recomiendo leer, así se demoren 50 años leyéndolo. Esa es una belleza ese libro. Es un libro gordote de 1200 páginas, pero muchachos, qué cosa tan espectacular. Él hace un recorrido por todas las ideas de la humanidad y al final llega a 3 ideas, no les voy a hacer spoiler, pero llega a las 3 ideas más importantes de la historia de la humanidad. Y una de ellas es la idea de alma. No en el sentido religioso, el alma en el sentido de como ese algo que hay en nosotros que parece no estar asociado a nuestra materia. Y él dice, no hemos resuelto los humanos ese problemita. Entonces existen los que somos monistas, que decimos que no, esos átomos y alma, eso va junto, puta. El alma está hecha de átomos, Sí. de los mismos átomos. Cerebro. Y están los de los sistemas complejos que dicen, no, el espíritu es otra cosa, o sea, surge de la actividad. Ahí entra lo que decía ahorita Uriel, la idea de la relación. O sea, mi espíritu, Jorge Zuluaga, en realidad no son las neuronas de Jorge Zuluaga. Jorge Zuluaga es la información que conectan, son las comunicaciones entre las neuronas, es la relación. Que yo creo que a Uriel eso puede motivar filosóficamente esa idea de que la materia no son las partículas, sino sus relaciones. Exactamente, profe. A propósito, Hágale. el tema con Luz Helena, que hizo la pregunta ahora acerca de, va bien la acotación acerca de, si esto era filosofía o esto es ciencia, si esto es física, si esto es química, y entonces a veces hacemos una separación bastante, yo creo que un poco escuelera, acerca de lo que significa filosofía, pero es que uno no puede separar la filosofía de ninguna ciencia, porque es que filosofía justamente lo que hacemos cuando preguntamos. O sea, uno debería ser un poco más filósofo. De hecho, todo científico tiene que hacerse preguntas, y esas preguntas tienen que ver con la forma como usted concatena, como usted arma, como usted cuestiona, como usted critica. Y esa forma de criticar justamente viene de la filosofía, del acto de pensar, de ser amigo del pensamiento. Y usted no lo puede excluir. Uriel, le voy a dejar de tarea una cosa. Primero me le da una sobadita a esa gata negra espectacular o gato negro que tiene usted allá, hermoso. Eso, qué belleza. Me encantan los gatos negros porque fueron odiados por toda la historia. Ah, no es un gato. Sí, es un gato. Sí, es un gato. No, es un perro. Uy. Ay, juepucha, qué perro. Ay, juepucha. Eso es que uno de esos chau chau. No le veo la raza. Un gato, es un perro, es un perro. Es un perro, es que yo lo veía, no, es que yo veo gato en todas partes, veo gatos y teoría cuántica en todas partes. Oiga, Uriel, le voy a dejar de tarea, usted me va a recordar que les voy a compartir un libro de filosofía para científicos, y yo sé que todos ustedes, si les gusta la filosofía, aquí hay filósofos, la verdad que hablaba con Luz Helena Rodríguez, ella es filósofa, y si a ustedes les gusta la filosofía, aficionados, porque yo soy aficionado, ese libro es bacanísimo porque no se meten por ejemplo, un amigo de las tertulias, Luz Helena, que era ¿cómo es que se llama? Se me olvidó muy amigo de Jaime Zuluaga, hombre, que es filósofo. Pablo me regaló Ajá. Pablo me regaló un libro de filosofía de Husserl, de esencial, ¿cómo se llama esa área de la filosofía? Esencialismo. Bueno, imposible de leer. hay áreas de la filosofía que son muy difíciles. Muy difícil. Entonces, este librito que les voy a pasar, y Uriel me va a recordar, es para leer filosofía. Estoy completamente de acuerdo con Uriel. La filosofía debería enseñarse en todas las carreras y ayuda a organizar, por ejemplo, la argumentación. Ustedes sabían que los científicos tuvimos 3 nombres en la historia. Bueno, 4. Magos. Magos. Filósofos naturales. Se me escapó. Este lo utilizaban en el tiempo de Newton. Se llamaban virtuosos y científicos. Virtuosos. Se llamaban los virtuosi. No, me imagino que era la virtud aristotélica, la virtud del pensador, ¿cierto? Virtuosos. Y también se llamaban, eso fue durante la Ilustración, le llamaban virtuosos. Y científicos, que es una palabra realmente del tiempo de Dickens. O sea, es una palabra realmente muy reciente, es del siglo XIX, el de científicos.
Por ejemplo, Lavoisier era el filósofo de la química, Volvamos a Lavoisier. ¿Qué hizo Lavoisier? Hizo dos cosas, muchachos, por la teoría de la materia. La primera, le puso orden a esta guachafita. Este weón dijo, ¿qué vamos a seguir utilizando todo este lenguaje de vapores, vapor silvestre, ¿cierto? Gas inflamable, flogisto. No, empecemos a organizar. Etíope marcial. No, es que uno lee un libro de alquimia, muchachos, de los que tenía Newton, y es una cosa horrible. Este señor fue el que se inventó lo que hoy llamamos la nomenclatura de la materia, ¿cierto? El que se inventó, por ejemplo, el concepto de óxido, el que se inventó la manera de utilizar prefijos de griegos para hablar de cuánto oxígeno, perclorato, hipoclorito. Hipoclorito, por ejemplo, significa hipopoquito. ¿Poquito qué? Oxígeno. Los cloratos son cloro con oxígeno. Entonces, hipoclorito es poquito oxígeno y perclorato es mucho oxígeno. Entonces, por ejemplo, en la superficie de Marte hay percloratos. Y esos percloratos son súper activos químicamente. Se cree que esos percloratos pueden hacer muy difícil la detección de vida en Marte, porque oxidan todo, oxidan la materia orgánica. Y así, entonces este señor fue el inventor de las palabras dióxido de carbono, eso es puro Lavoisier, ¿cierto? Y eso no es un trabajo cualquiera. Ese trabajo de organización, ese es el tipo de cosas que hace la ciencia. La ciencia organiza. Iba a citar una frase ahorita que Uriel la mencionaba, hablaba de lo artificioso de nuestra... Hay una frase de Jorge Wagensberg, que se murió ya. Les recomiendo todos los libros de Wagensberg, súper recomendada, que yo siempre repito, que dice que la naturaleza no tiene la culpa de nuestros planes de estudio. O sea, el hecho de que nosotros hayamos organizado la ciencia en carreras no significa que la naturaleza esté pensando, uy, ¿será que esto es un fenómeno químico? No, la naturaleza es transparente. Y había otra frase y ya me olvidó. Estoy envejeciendo, muchachos, ahí se nota que estoy envejeciendo. John, comente, hermano. Profe, es que, pues, yo no sé si de pronto era que estaba distraído y no me di cuenta, pero... No, entonces no pregunte nada porque a mí no me gusta la gente distraída. Dale, John. Que me distraigo con mentiras, no distraído, sino abrumado con tanta información. Profe, una pregunta. O sea, usted, ahorita la compañera mencionaba que, bueno, la gravitación como tal no cabe dentro de la teoría, dentro del modelo estándar, ¿cierto? Por razones burocráticas. Pero bueno, porque, o sea, igual el gravitón hace parte, pues es un bosón de Gauss, ¿cierto? No, el gravitón no existe una teoría del gravitón. El gravitón es lo más cercano a los extraterrestres que existen. O a los viajes interestelares. Es una ficción. El gravitón no solo existe en la cabeza de los teóricos. Ah, ok, listo. O sea, no es formal, pues, no es no hay una teoría. Es justamente, tú lo has dicho maravillosamente, John. Las teorías que hacen parte del modelo estándar hacen parte de una familia de teorías científicas que se llaman teorías gauge, que tienen que ver con una simetría, ¿cierto? No hay una teoría gauge, ¿cierto? Que se escribe gauge. La teoría gauge, una teoría gauge de la gravedad. Y como no existe una teoría gauge de la gravedad, no hay gravitones. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, oiga, pues, la segunda cosa, entonces, claro, cité a Wagensberg porque Wagensberg, ya me acordé de la frase. Wagensberg decía que para entender hay que dividir. O sea, esta idea de encasillar, ¿cómo se llama? Compartimentalizar, no es trivial. Inclusive hace poquito leía estaba leyendo Sombras de antepasados olvidados de Carl Sagan, que se los recomiendo. Qué librazo. Es un librazo, es un libro de los años 80, 90, con su esposa Andrujan. Son los dos y es un libro que es de una delicia de leerlo porque ellos escriben delicioso. Y entonces una cosa muy bacana que leía ahí era que los humanos biológicamente clasificamos. Tenemos una habilidad impresionante para clasificar. Entonces Wagensberg decía que dividir es entender. Y eso fue lo que hizo Lavoisier. Empezó a dividir, empezó a crear categorías, empezó a nombrarlas rigurosamente. Y lo segundo que hizo Lavoisier, y nos seguimos acercando a los átomos, fue medir, pero medir de forma súper precisa.
No medir de cualquier manera, no medir 3 cucharaditas de 3 cucharaditas de mercurio, ¿cierto? No, 2,5 litros de vapor de silvestre. No, este señor medía con una precisión impresionante. Uno de los experimentos en donde quedó como el ADN medidor de Lavoisier. Es un experimento histórico maravilloso. Existe el recipiente. Bueno, la verdad no me preparé para decir si el recipiente es el recipiente original de Lavoisier, pero es un recipiente que se llama el pelícano. El pelícano. Miren cómo tan bonito el experimento. El experimento consistía en lo siguiente. Él quería ver si el agua podía convertirse en un sólido, que era parte de la teoría de la alquimia y de la teoría de los elementos de Empédocles y Aristóteles. El agua, aunque es líquida, pues puede hacer transformaciones a sólido o a gaseoso. Entonces, ¿qué sucede? Algunos decían que se podía porque si usted cogía agua y la calentaba en un recipiente, al final en el recipiente quedaba como una especie de ceniza sólida. Entonces él dijo, vamos a hacer el experimento, hagámoslo, hijo de puta. Entonces cogió agua, la metió en este recipiente, la calentó, el agua obviamente se evapora, pero él dijo, para poder producir el residuo sólido, voy a hacer que se evapore y se vuelva y se condense. Vuelve y se condensa, otra vez agua líquida, se evapora. Pues este señor hizo el experimento durante 3 meses. 3 meses estuvo prendida esa huevonada. 3 meses, día y noche prendido el pelícano. ¿Y a qué conclusión llegó al final? Primero, que efectivamente se formaba un residuo sólido en el fondo del recipiente. Y puta, el agua se podía convertir en un sólido por combustión. Pero cuando pesó el agua que había quedado, le dio exactamente lo mismo que había empezado. Entonces él dijo, no, entonces el residuo sólido no es. Sacó el agua, pesó el residuo sólido y adivinen de dónde salió el residuo sólido. A ver, ¿quién se lo imagina o quién lo sabe? ¿De dónde creen que salió el residuo sólido que se encontró Lavoisier en este experimento? Del oxígeno. Del vidrio. Dos teorías, del aire y otra teoría que fue la que le escuché que era Luz Helena, y la otra fue el vidrio. Pues resulta que había que pesar los dos. Él pesó el recipiente Luce y el recipiente tenía una masa después del experimento menor en exactamente la misma cantidad que el residuo sólido. O sea, lo que probó Lavoisier es que el residuo sólido que habían observado los alquimistas cuando el agua se sometía a mucho calor, él venía del recipiente. Qué cosa tan obvia. Pero eso solo se descubre si usted mide con precisión de miligramos posiblemente. Este experimento tan sencillo, muchachos, se considera hoy una de las pruebas experimentales de que esto no va más, de que la teoría de Empédocles continua, de una materia continua, no va más. Porque entonces, porque yo no le pude sacar la esencia sólida al agua que hay ahí. ¿Por qué no se puede hacer eso? Y conduce a 2 resultados científicos trascendentales en esa época. Y es la idea de que una misma sustancia puede ser gaseosa y sólida. Esa idea es de Lavoisier. En los cambios de estado es una idea de Lavoisier. Bueno, claro que uno podría, ¿se acuerdan? Rastrear eso hasta Tales de Mileto, que fue el que lo intuyó. Pero Lavoisier fue el que dijo, aquí está el experimento. Cuando el agua se evapora, se convierte en un gas que tiene el mismo peso que el agua que está ahí. Y el segundo resultado fundamental de este experimento es una de las leyes más importantes de la materia, que es la ley de conservación de la masa. Correcto. Solo probada en este momento. Así como hay una ley de conservación de la energía, pues hay una ley de la conservación de la masa. Bueno, claro que en tiempos de la teoría cuántica, complicado. O sea, ya la ley de conservación de la masa ha sufrido unas transformaciones muy interesantes. Por ahí alguien me preguntaba en el muro de las lamentaciones por la equivalencia E igual a mc al cuadrado o la fórmula E igual a mc al cuadrado. El lunes va a salir en mis redes sociales un TikTok sobre esa frasecita. Yo sé que a usted no les gustan las explicaciones de 1 minuto, pero véanse la explicación de 1 minuto y miran a ver si les gusta. Y en los próximos sábados seguramente voy a hablar de E igual a mc al cuadrado, sobre todo cuando hablemos de física nuclear. Va a ser muy importante. También sabe cuándo hablemos de fotones, porque los fotones no tienen masa. ¿Y cómo no tiene masa una cosa que es real? Y vamos a ver que tiene que ver con E igual a mc
al cuadrado. La ley de conservación de la masa es entonces, usted tiene una sustancia que sufre transformaciones, en este caso, una transformación de estado, la cantidad que hay de sustancia no va a desaparecer, simplemente pasa de un lado a otro, ¿cierto? El agua no se crea ni se destruye en este experimento. El agua no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Muy bien. Y finalmente, el último experimento que voy a mencionar, yo sé que hoy hemos hablado mucho de, digamos, de las cosas que se hicieron en química en esta época, pero claramente no son todas. Yo he escogido las claves, los experimentos claves y las ideas claves para la discusión que viene, que es la primera discusión, digamos, relacionado con lo cuantitativo, con lo cuántico de la materia. Lavoisier también se recuerda en química por haber hecho mejor y de manera más precisa el experimento, ¿se acuerdan? A ver, ¿alguien recuerda quién hizo este experimento con el que Lavoisier llamó óxido de mercurio, con las bolitas naranjadas de mercurio? A ver, recuérdenme el nombre del que hizo el experimento con las bolitas naranjadas de mercurio. Priestley, ¿no? Eso, Priestley, exacto, eso. Se pueden acordar de Elvis Presley, ¿cierto? Me imagino que el spelling debe ser un poquito diferente. Bueno, Priestley había hecho este experimento en donde descubrió esta sustancia que algunos llamaron en su momento, o que se confundía con lo que llamaban el flogisto, que era una sustancia pues, que existió por mucho tiempo. Yo no voy a discutirla aquí, léanse por favor el libro de Asimov por la discusión del flogisto. Priestley descubrió este gas en el que los ratones se ponían más felices y en el que las llamas encendían más fuertemente. Pero Lavoisier hizo el experimento, digamos, de forma rigurosa, metódica y con medida. Desde el momento de la formación de las bolitas naranjadas hasta el momento de la destrucción de las bolitas naranjadas. Entonces, miren lo que hizo. Él conectó aire, ¿cierto? Que estaba atrapado aquí, lo conectó a mercurio que estaba y calentó el mercurio. Entonces, ¿qué pasa cuando usted coge mercurio y lo calienta? En vez de pasa de ser una cosa plateada y líquida a convertirse en unas bolas naranjadas. ¿Qué descubrió él? Cuando vio el peso de las bolas naranjadas había aumentado. O sea, el mercurio había aumentado de peso. Cuando miró el aire que había aquí, se dio cuenta de que el nivel del agua subió. ¿Y eso qué quiere decir? Que la presión del gas aquí adentro disminuyó. Pues midió con rigor cuánto subió, de tal manera que midió con rigor la presión y se dio cuenta que la masa que había perdido el aire aquí era exactamente la misma masa que había ganado el mercurio aquí. Descubrió, muchachos, proceso fundamental, proceso de oxidación. Descubrió que entonces hay un gas en el aire que pasa al mercurio y se oxida. Y después lo inverso. Si usted le aplica sol al mercurio, entonces el óxido de mercurio pierde masa y el aire aquí la gana, ¿cierto? Entonces con eso él descubre ya directamente o hace las medidas directamente de este gas y es Lavoisier el que le pone oxígeno. Le pone oxígeno en relación al hecho de que es una sustancia que crea óxidos. Los óxidos se conocían desde la antigüedad. Todos los minerales se extraen de óxidos en el suelo, óxido de hierro, óxido de cobre. Por ejemplo, ya lo contábamos que el cobre, para extraerlo del suelo, sale azul, porque es un óxido. Óxido tiene que ver con la palabra ácido, y es que usted disuelve un poco de óxido en agua, les resulta una sustancia ácida. Entonces, oxígeno viene del hecho de que crea sustancias, ¿cierto? Como ácidas, crea óxidos precisamente. Entonces, Lavoisier es el que le pone el nombre justamente al oxígeno. Y el otro experimento que hizo Lavoisier, sí, por favor, Esteban, cuente. No. Listo. El otro experimento fundamental que hizo Lavoisier fue este. Resulta que Lavoisier estudió lo que pasaba cuando el gas inflamable se oxidaba. ¿Cómo así? Es decir, él descubrió, vean, los metales se pueden oxidar. Usted calienta y el metal absorbe el oxígeno del aire y se convierte en otra cosa. Pero también los gases se pueden oxidar. En particular, si tú tienes gas inflamable, ¿alguien recuerda cómo se producía ese gas inflamable? Que yo lo hice cuando estaba chiquito.
Metales en ácido. Metales en ácido, eso. Entonces te coge metales en ácido y produce gas inflamable. Fabrica oxígeno. ¿Cómo se fabrica oxígeno? ¿Cómo? Pues, O sea, la voy a decir cómo hacía el oxígeno. O Priestley, ¿cómo se hace el oxígeno? Con bolitas de mercurio. Bolitas de mercurio les pone el sol y eso genera oxígeno. Coge óxido y lo calienta. Usted coge un óxido y lo calienta mucho y eso empieza a botar oxígeno. No solamente las plantas y las cianobacterias producen oxígeno, también el óxido produce oxígeno. ¿Saben qué también produce oxígeno? El CO2, o sea, el gas silvestre, cuando es iluminado con luz ultravioleta. Esa es la razón por la cual Marte es amarilloso, es realmente color salmón. Miren qué pasa en Marte. Usted tiene un suelo rico en minerales de hierro, porque Marte pues, no tiene tectonismo. Todo el hierro que ha salido del interior ha caído en la superficie en la forma de rocas que están ahí. Pero resulta que además Marte no tiene capa de ozono. Entonces la luz ultravioleta del Sol llega a la superficie de Marte. A nivel de la superficie hay moléculas de gas silvestre. Oye, ¿pero qué hace un gas silvestre? Acuérdense que el gas silvestre produce de muchas maneras. Hoy sabemos los astrónomos que el gas silvestre sale del interior de los planetas. La mayor parte de la atmósfera de Venus es gas silvestre. La mayor parte de la atmósfera de Marte es gas silvestre. Y la mayor parte de la atmósfera de la Tierra era gas silvestre hasta hace 4.000 millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Llega la luz ultravioleta a la superficie y descompone el gas silvestre, el dióxido de carbono, genera oxígeno que oxida el hierro. Y el óxido de hierro es rojo. Ese es el origen del color rojizo de Marte. Entonces este señor llegó y dijo, cojo oxígeno, cojo gas inflamable, los juntos, ¡pum!, una llamarada, ¿y qué queda? Lo midió con rigor. De la combustión del gas inflamable sale agua. Sale agua. De allí viene la idea del nombre de este gas inflamable. A ver, ¿cómo se llama ese gas inflamable? Salgamos de dudas. Si este es oxígeno, usted lo tiene que... Hidrógeno. Que de ahí viene la palabra hidrógeno. Hidrógeno significa creador de agua. Hidrógeno crea agua, ¿cierto? El hidrógeno es básicamente una sustancia que permite formar agua. Qué pena con Sergio, lleva ahí levantada la mano, ya la tiene gangrenada. Cuénteme. Pues sí, volviendo pues como en algunas diapositivas del experimento que se hizo con ese dispositivo, el Pelican, ¿cierto? Sí, señor. Es que no entendí algo y es el residuo de vidrio que quedó dentro del dispositivo este. O sea, si yo hubiera calentado solo el dispositivo sin el agua, también se hubiera generado. O es que el agua ayudó a que se generara. Exacto. Exacto. Sí, el vidrio solo no va desprendiendo granos por el calor. Es difícil porque los granos están unidos, el vidrio es un sólido amorfo y los átomos están muy pegados. Pero si vos haces pasar una gotica, si haces caer una gotica en vidrio, esa gotica puede ir horadando el vidrio y sacar pequeños granitos de vidrio. Y eso es lo que pasaba adentro. Recuerda que se evaporaba, se condensaba y goteaba otra vez. Entonces, todo ese proceso, 3 meses, claro, fue generando esta erosión. Ve que ahora, en estos días me leí un datico muy bacano. Imagínense que una montaña pierde al año 1 milímetro de su superficie por el aire. Esa es la tasa de erosión típica de una montaña. O sea, erosionar con aire o con agua, una cosa es muy difícil. Un sólido es muy difícil. ¿Alguien iba a decir algo ahí? No, iba a agregar, pero ya me contestaste con lo último. Bueno. No, yo iba a decir que eso que acabas de decir, profe, de la erosión, en un año es insignificante, pero en millones de años ha moldeado parte de la estructura de nuestro planeta Tierra. ¡Tarán! Exacto. Por ahí tuve unas peleas en TikTok ya, o sea, las redes sociales son para tener peleas y haters. Y ya tuve mi primera pelea porque dije que la Tierra tenía miles de millones de años. Todavía hay gente que se enoja. Hágame el favor. Perdón. Si aquí uno de ustedes se enojó, discúlpeme, no me estoy burlando, sino que me estoy preguntando cómo es posible que todavía hay gente que crea que la Tierra tiene 6.000 años. Justamente lo que acaba de decir Luz Helena es correcto. O sea, piensen en el Valle de la Aburrá, los que vivimos en Medellín. Este valle fue creado por glaciares, o sea, por el hielo en movimiento. En
millones de años, ¿cierto? Los valles se crean en el Valle del Magdalena, millones de años del agua labrando la roca, etcétera. Entonces, ya solo con eso tiene usted para entender que la Tierra no puede ser tan joven. Lavoisier hizo este otro experimento, destruyó el agua, la descompuso, y de esa manera descubrimos que el agua era también un compuesto, no era una sustancia pura. Hasta Lavoisier se llegó a creer que el agua era un elemento de la naturaleza. Y era que una digamos, carga que teníamos intelectual del tiempo de Empédocles, del agua, el elemento agua. Aquí ya quedó claro que el agua era una cosa completamente compuesta. Lavoisier, antes de morir, como les digo, murió guillotinado, escribió un libro muy bacano, que era un libro llamado de química básica. Y en ese libro hizo el primer ejercicio interesante de la historia de la materia. Interesante porque, como les digo, este tipo es un unificador. Y fue que hizo una lista, posiblemente de las primeras listas organizadas, juiciosas, de cuáles eran los elementos de los que estaba hecho el mundo. Está la lista. Yo no sé, está en francés, yo no sé francés, se imaginen que a mí no me enseñaban francés en el colegio, porque yo estudié en la época en la que en Colombia daban lo que llamaban bachillerato diversificado, y era que a cada uno lo ponían a escoger un área de profundización. Adivinen cuál escogí yo. Obviamente yo escogí ciencias humanas, que no. Obviamente yo escogí ciencias naturales, y entonces a mí me metieron fue inglés hasta más no poder, y yo no aprendí nada de inglés, y me perdí de aprender francés. En el bachillerato académico normal, en la época de nosotros, creo que la mayoría somos así, en la época se enseñaba francés. Miren esa lista, díganme qué elementos ven ahí que sean raros, que uno no debería ver ahí. A ver. Azote. Mencionaste el azote, que debe ser el nitrógeno. Ese es correcto. El azote es el nitrógeno y es, bueno, pero ¿qué más ven raro? A ver, cobre. ¿Cómo? Dice luz. Los radicales. Lumiere. Muy bacano. El Muy bacano. calórico. Ve, ahí se ve cómo leen las cosas las personas. Vean, algunos empiezan de atrás para adelante, como las revistas. Y otros empiezan de adelante para atrás. Están los cuadriculados y están los creativos. Bueno, yo soy cuadriculado, yo siempre empiezo de la primera. Empieza con la primera. Lavoisier, y en esa época creían que la luz era un elemento. Y tenían razón. La luz es un elemento. La luz es una de las componentes fundamentales del universo, una de las piezas del rompecabezas. Y él la incluyó, me pareció súper bacano. Bueno, el segundo, que me imagino que lo dijeron ya, calórico. ¿Alguien sabe qué es el calórico? Las calorías. Como las calorías. Pero en ese entonces, Luce, se pensaba que era materia. Se pensaba que el calor era materia. Y que cuando una cosa se enfriaba, perdía calórico. Y cuando se calentaba, ganaba calórico. ¿Saben cómo lo resolvieron? Pesando una cosa, cogieron un cañón, lo calentaron y lo pesaron antes para abrirle un hueco a un cañón hay que meterle un torno y se calienta mucho. Entonces, antes de que del torno lo pesaron, hicieron el hueco y cuando estaba bien caliente lo volvieron a pesar y pesaba lo mismo. El calor no es materia, el calor es una propiedad, ¿cierto?, de intercambio de energía. Bueno, y ya me imagino que algunos vieron por aquí otras charritas que son la cal. Me sé que esta es la cal porque la vi en esta lúmina. ¿Qué es lo que es esta lúmina? Bueno, no me acuerdo. Aluminio. ¿Aluminio? No era aluminio. ¿No? No es aluminio, no, porque vi la lista en español, obviamente para chicanearles que sabía francés. Pero algunas de estas sustancias no son elementos. De pronto aquí el magnesio sí es un elemento. No, aquí está el manganeso. Pero miren la cantidad miren que la mayoría de los elementos que conocíamos eran metales. Aquí está nuestra tradición minera de toda la historia. Los elementos, las partes fundamentales del mundo eran metales. ¿Cuáles no eran metales? Entonces, evidentemente, el azufre, el fósforo, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Pero falta flúor, ¿cierto? Falta litio, bueno, el litio es un metal, ¿cierto? ¿Qué más falta ahí? Falta el cloro, ¿hay cloro? No hay cloro, ¿cierto? Perdón, es que acá tengo la tabla en el libro, tengo esa misma tabla en español. La tablita de Asimov, del libro de Asimov. El alumine era arcilla. Ah, gracias, excelente. Imagínense, considera la arcilla. Bueno,
Hay varias cosas interesantes sobre esta tabla. Y es que esto es lo que uno llama una teoría unificada poderosa. Este es nuestro modelo estándar de los 1700. Con esas partes, Lavoisier decía, se explica todo. Usted junta hidrógeno y oxígeno y produce agua. Usted junta oxígeno y carbono y produce gas silvestre. Usted junta oxígeno y mercurio y produce óxido de mercurio, el calx de Lavoisier. Esto es lo que llamamos una teoría unificada. Cuando nosotros presentemos aquí el modelo estándar, ya, el modelo estándar explica toda la composición material del universo. Son 64 partículas y antipartículas que componen la totalidad del universo, ¿correcto? Bueno, solo había un problema, y es que fue un retroceso. Para la época de Lavoisier, habíamos empezado en un retroceso intelectual. El sueño de la física es encontrar el arjé, un principio del que salga todo, que yo les decía que es el inflatón. Para la época de Lavoisier, habíamos pasado de 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, más 7 metales, a 21 elementos, 21 cosas en el mundo. Estos 21 elementos no incluyen la luz, ni el calórico, ni las cosas, solamente los que hoy consideramos también elementos. Ya se sabían 21 elementos. El mundo se estaba complicando. Y vamos a ver que se llegó a complicar mucho, mucho. Y eso siempre ha sido considerado. Y ustedes que son físicos de sábado, quiero transmitirles ese sentimiento. Cuando las cosas se complican, los físicos nos ponemos tristes. Entonces algunos dicen, ¿ustedes por qué dicen que la vaca es esférica? Ah, porque qué tal que le pongamos patas a huevonada. No es que uno apenas le pone patas, nada, es que se la entrega uno a un zootecnista. No. La física, la idea es mantenga las cosas tan simples como quieran. Por eso ustedes a veces sufren ese choque con la física. El choque de, pero esta gente, ¿por qué considera que los electrones son puntuales? Tan locos, ¿cómo van a ser puntuales a huevonada? Es el modelo. Es la manera de nuestra manera de pensar el mundo de forma simple. Entre más simple, mejor. Y creemos que, bueno, creemos no es una creencia en el sentido religioso. Ha funcionado. Así llegamos a la luna, así dejamos de poner el Perseverance en Marte, con cosas simples. Ya después llegaron los ingenieros y los administradores y le agregaron la parte complicada. Muy bien. Vamos a los más átomos, pues. ¿Cuándo están pues los átomos del coronavirus? Hombre, marica, nos tumbaron en esta clase. No nos han contado los átomos del coronavirus. Aquí vamos pues al salto del coronavirus. Solo quedaba un problema en el tiempo de Lavoisier. Usted puede hacer agua con oxígeno e hidrógeno, pero ¿cuánto? ¿Cuánto oxígeno y cuánto hidrógeno? Yo quiero que se detengan un momento esta semana y piensen en eso. Todos sabemos que el agua es H2O, pero lo repetimos como loritos. Realmente nadie se ha puesto como a detenerse en qué significa eso. El agua es hidrógeno y oxígeno, pero la proporción entre ellas es arbitraria, ¿no? Entonces, inmediatamente me salta aquí el gastrónomo. No. Espérate un momentico. Un caldo de pollo es un caldo de pollo. Tiene que tener un arroz. Hay unas proporciones, ¿cierto? ¿Cómo es que es la del arroz? Una taza de arroz. Doble de agua la de arroz. 2 por 1. 2 por 1, listo. 2 por 1. A ver, otra vez. Son 2 de arroz por 1 de agua, ¿cierto? No, 2 de agua por 1 se cocina nunca. Profe, nunca se le cocina, profe. Se evapora el agua, ¿no? 2 de agua por 1 de arroz. 2 de agua. Oiga, pero las 2 de agua es porque se necesita que mucha agua se evapore, ¿cierto? Depende del arroz. Si es arroz normal, el arroz premium. Gracias, mi apreciado Sergio. Ese es el punto. ¿O no? Ese es el punto. En la cocina, usted puede echarle un poquito más de agua y le queda un poquito más atudo. Le quita agua y le queda un poquito seco. Pero sigue siendo un hijo de puta arroz. El rollo, no hay ninguna diferencia. Y en el agua. Uno bueno y otro maluco. Pero y en el agua. Si al agua usted le echa un poquito más de hidrógeno, que queda como, uy, esto tiene como sabor a hidrógeno. No se da. O no se da. Ese es el punto. ¿Hay una proporción exacta o no hay una proporción exacta? Hágame el hijo de puta favor. Ese es el secreto de la teoría cuántica de la materia. Las proporciones.
Las proporciones. Bueno, aquí quería contarles ya en esta diapositiva simplemente la muerte de Lavoisier, que lamentablemente no pudo profundizar en esta pregunta. Hasta el tiempo de Lavoisier, él llegó a llegar a un solo resultado, pero no logró ver el desarrollo ya de su teoría de la materia avanzada. Lamentablemente le cortaron la cabeza por ser recaudador de impuestos. Y Lagrange, un colega de él, escribió una famosa frase que dice: solo ha hecho falta un instante para cortarle la cabeza, pero Francia no era capaz de producir otra cabeza semejante en un siglo. Y lo dijo Lagrange, que no es ningún... Lo predijo, que no era un... Les cuento, han pasado 200 años y no ha salido una cabeza como Lavoisier. Lavoisier fue tan único como Einstein, como Newton, de verdad. Es tan grande como Newton por la capacidad que tuvo para ver más allá de lo evidente, para fusionar, para Lavoisier, Maxwell, Einstein, son personas que definitivamente fueron y que lamentablemente no volvieron a ser de un cuello una cabeza. Oigan, estos días me leí Historia de dos ciudades de Dickens, que tengo una amiga que es una apasionada de Dickens y me obligó a leerlo y se lo recomiendo, muchachos. No, voladísimo. Lo han leído, bueno, los que lo han leído, voladísimo. Sobre todo, ¿saben que me dejó impresionado? Que hemos romantizado la Revolución Francesa. Pues no, digo, los ignorantes, la gente que no sabe mucho de historia, ¿cierto? Hemos romantizado la Revolución Francesa. Léanse en ese libro para que se caiga ese romance. Qué cosa tan horrible fue la Revolución Francesa, tan horrible. Inventaron cosas maravillosas, pero fue horrorosa. Entre ellos, matar a Lavoisier. Además. Doña Isabel. Profe, que me llama mucho la atención el comentario de la diapositiva que la República no necesita de físicos ni de químicos. ¿Cómo les parece? Como dice usted, hágame el favor. Esa es una frase, eso, ahí van a ver en Historia de dos ciudades los jurados, los jueces que juzgaban a la gente. No, qué brutalidad. Y eso, imagínense esa frase tan bonita. Y es que la Revolución Francesa, que inventó el sistema métrico y que organizó un montón de cosas. Qué cosa tan horrenda. Bueno, muy bien. Antes de morir, Lavoisier logró mostrar este hecho básico. Siempre que usted coge agua, Lavoisier descompuso el agua con calor, que es una cosa muy difícil. Hoy en día ustedes saben cómo se descompone el agua se puede descomponer. Es más, realmente hoy en día el oxígeno se fabrica, por ejemplo, el oxígeno que utilizamos para las clínicas se fabrica, no se toma del aire. Bueno, mentiras que no sé cuánto se toma del aire, pero sé que hay oxígeno que se fabrica. ¿Alguien sabe cómo lo fabrican? ¿De descomposición de agua, electrólisis? Con electricidad, esa es la clave. Hoy utilizamos electricidad para descomponer. En próximas que vamos a hablar de los aceleradores de partículas, vamos a hablar de la electricidad, porque es súper importante en la historia de la materia. Bueno, el caso es el siguiente. Antes se hacía con electricidad, pero Lavoisier lo hizo con calor y hierro. Y él encontró en todos sus experimentos que siempre salía 8 veces más masa de oxígeno que de hidrógeno. Y ese es el dato que hay que meterse en la cabeza, porque ahí está. Al que le diga a usted, yo no he visto ningún átomo, eso nada no existe, usted le dice 8 veces más oxígeno que hidrógeno, hijo de puta. Explíqueme esa huevonada sin átomos. Explíqueme esa huevonada sin átomos y vamos a ver si es tan berraquito. Resulta que este rollo de la proporción que debería haber en una sustancia compuesta como el agua empezó a ser investigada fuertemente apenas se murió Lavoisier y se descubrieron unas cosas muy interesantes. Una de ellas la descubrió este señor Joseph Louis Proust, que es muy importante en la historia de este señor. Es el mentiras que no, este no es, está pensando en otro. Estaba pensando en el descubridor del protón. Bueno, no, sí fue Proust. Bueno, vamos a ver. Una cosa que descubrió Proust muy interesante fue que definitivamente, ojo, no solo pasaba con el agua de Lavoisier, todas las sustancias, cuando se sintetizan, cuando usted crea esas sustancias a partir de elementos de sustancias primordiales, la proporción entre las sustancias que se unen para formar el total y el total siempre es la misma. Siempre es la misma. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de la formación de una cosa que se llama sulfuro de plomo. El sulfuro de plomo se forma, por ejemplo, estos 11 gramos de sulfuro de plomo se forman sumando 10 gramos de plomo con 1 gramo de azufre. Este es un ejemplo muy interesante porque el sulfuro de plomo se utiliza en los detectores infrarrojos.
Es una sustancia que tiene unas propiedades ópticas muy bacanas. Entonces, controles remotos, ascensores, posiblemente contienen sulfuro de plomo. Pero hay una historia más espectacular. En Venus, mientras las naves Venera bajaban a la superficie, se dieron cuenta que la cima de las montañas eran brillantes. Te imagino uno bajando, ay, marica, que esa montaña, puta, que parece de oro. Bueno, brillantes quedan brillantes al radar, brillantes. Parece ser que en Venus llueve sulfuro de plomo. Porque la atmósfera de Venus es increíblemente rica en azufre, que salió de los volcanes y nunca fue absorbido. Y el plomo, pues, está presente porque están en los minerales. Entonces, hay una reacción en la atmósfera que forma sulfuro de plomo y el sulfuro de plomo llueve. Pues llueve es que es una especie de ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? A la contaminación. Rocío. Smog. No. Un smog, más que un rocío, porque, sí, pero para no poner un rocío, un smog que hay sobre la... O sea, el día que vayan a ir a Venus, piensen en el sulfuro de plomo. Otro libro que les voy a recomendar, pero se lo van a leer, pero es que es ya. Es un libro de ciencia ficción que se llama Venus. Oiga, qué historia de ciencia ficción. Ahora que descubrimos lo del fosfeno, me lo leí porque dije, no, tengo que leerlo, pues hay que leerlo. Qué historia de ciencia ficción. Venus. Les voy a mandar por ahí el autor, pero el nombre es Ben Bova. Ben Bova. Como boba de boba, pero con V al final. Ben Bova. Es espectacular. El ambiente de Venus es rarísimo. Bueno, miren qué pasó. Este señor descubrió, por ejemplo, entonces miren, 10 gramos con 1,56 producen 11,56, claro, la suma. Pero si usted, en vez de utilizar 1,56 gramos de azufre, utiliza 3 gramos de azufre en la atmósfera de Venus, no se le forman 13 gramos de sulfuro de plomo. Se le forman los mismos, y fue putas, 11,56 gramos y le queda sobrando azufre. Y al revés, si usted en vez de utilizar 10 gramos, utiliza 18 gramos y los junta con 1,56 gramos de azufre, se le forman los mismos, y putas, 11,56 gramos precisos. ¿Y qué le queda sobrando ahora? 8 gramos de plomo. Muchachos, métanse en la cabeza que explicar esa huevonada a punta de aire, tierra y fuego es muy raro. Lo que esto está mostrando es que la materia no es un hijo de puta arroz ni un caldo de pescado. No es que un poquito más que le hace, ay, recibí un gramito más de plomo. No. Esto es preciso, hijo de puta. Preciso. Justamente este descubrimiento tiene hoy un nombre en la física. Pues sí, verdad que Wagensberg dice que la química, la frontera entre la química y la física se pierde. El libro de Asimov a mí me encanta, hasta el momento en el que empiezan a meterse seriamente en la química, ¿cierto? Que es la química orgánica, la química inorgánica, pero la mayor parte de los capítulos que les puse a leer son de física, son la historia de la física. Bueno, este señor formuló esto como una hijuepucha ley, una ley universal para todas las sustancias. Hablemos de lo que es una ley. Una ley no es una cosa que uno dice, no, yo he visto que esto siempre pasa. No, una ley es una inducción. Usted lo ve, usted ve qué pasa con el sulfuro de hidrógeno, usted ve con el sulfuro de plomo, usted ve qué pasa con el agua, y usted qué dice, eso debe pasar con todo el universo. Todas las sustancias compuestas en el universo deben ser así. ¿Y cuál es la idea? La idea es siempre hay una proporción exacta entre las sustancias. Bueno, entonces yo utilizo 20 gramos de plomo. No, pues entonces utilice 3 gramos de azufre y así obtiene 22 gramos de sulfuro de... Lo importante son las proporciones. Por eso esta ley de la física la llama la ley de las proporciones definidas, de la física o la química, como ustedes quieran. Descubierta por Proust en 1799. Una ley para nada trivial, pero si vamos a hablar de cosas poco triviales, la que descubrió este otro señor, que tiene una biografía muy especial, es un tipo muy especial. A mí siempre me han preguntado que yo por qué me quedé en Colombia. ¿A qué me refiero? A que la mayoría de los científicos migramos, porque en Colombia casi no se puede hacer nada. Y una de las razones es porque yo cuando tenía 21 años me casé. Tenía hijos
y ya con familia uno ya es más difícil moverse. Esa es una. Y la otra es que yo tengo una personalidad, me gusta mi casa, me gusta comer arepa, me gusta, no sé. Además yo pienso, la ciencia se puede hacer desde cualquier lugar. Claro, yo creo que tal vez me hubiera ido para Estados Unidos, tal vez sería el equipo del Perseverance, tal vez, no sé, pues, puta, estarían en alguna universidad ya haciendo cosas y saldría de pronto en otras noticias. Pero me quedé. Eso le pasó a John Dalton. John Dalton era un tipo caserito, soltero también, más bien solterón, solterón, maestro de escuela, que es otra cosa muy, muy interesante. Pero qué talento el de este tipo. Este señor, mírenlo bien, es Demócrito. Este señor es la reencarnación de Demócrito. No estamos hablando de cualquier huevo. Este señor fue el que desempolvó de la filosofía la palabra átomo. Ninguno de los anteriores atomistas, ninguno, ni Lavoisier, ni Boyle, que ya sabía, ni Newton, hablaron nunca de átomos. Este señor dijo, vamos a recuperar ese término. Pero la contribución poderosa de Dalton a la ciencia fue el descubrimiento de una segunda ley, que se llama la ley de las proporciones múltiples. Vean la ley y otra vez yo les diría, un día se sientan y dicen, ¿esto qué tiene de raro? ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jorge Zuluaga le gastó a esto una clase entera sabiendo que nos podría estar hablando del vacío cuántico? Miren la ley. La ley dice lo siguiente. El carbono y el oxígeno, así como el plomo y el azufre, posiblemente pueden formar varias sustancias compuestas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el carbono y el oxígeno pueden formar dos sustancias compuestas. ¿Cómo se le llama a esta de acá? Dióxido de carbono. Dióxido. ¿Y quién le puso ese nombre? Dióxido de carbono. Pues Lavoisier con pura tradición de Lavoisier, ¿cierto? Yo creo que Lavoisier no llegó al dióxido, pero sí llegó al que era un óxido de carbono. ¿Y este cómo se llama? Monóxido de carbono. Oiga, me pasó una vez en la casa que llegaron a hacer la revisión del gas, la revisión del gas de la quemadora y detectaron niveles mortales de monóxido. María. Nos iban a cerrar el gas, nos iban a cancelar el gas. Y yo les dije, pero ¿cómo así? Así, aquí está detectando un nivel mortal. Nos pudimos haber dormido una noche. Ténganle mucho cuidado. El dióxido de carbono es lo que se produce por la combustión de los combustibles fósiles, de todas las sustancias que contienen carbono. Pero si se produce una combustión incompleta o mala, y eso pasa cuando se acumula material en los tubitos por los que sale, o cuando la temperatura no es la correcta. Es decir, cuando le falta mantenimiento, se produce monóxido de carbono, que es una sustancia tóxica. El CO2 también es tóxico, pero básicamente produce una borrachera deliciosa, dando unos sueñitos, pero lo mata a uno, hijo de puta. Entonces, ¿qué sucede? Pilas con el monóxido de carbono. Esas dos son dos óxidos de carbono. Este señor descubrió una cosa hermosa, y es lo siguiente. Usted para formar dióxido de carbono monóxido de carbono necesita 12 gramos de carbón y 16 gramos de oxígeno. No, 12.01 gramos de carbón y 16 gramos de oxígeno. Les pregunto, si usted le mete 13 gramos de carbón a 16 gramos de oxígeno, ¿qué sale? Solamente un óxido de carbono y sobra carbono. Exacto, le salen, Euriel, no te escuchamos, le salen 28.01 gramos de monóxido y le queda eso, le sobra carbón. Euriel iba a comentar algo. No, profe, justamente eso. Es que listo, correcto. Pues bien, para hacer gas silvestre se tiene que mezclar 12 gramos de carbón con 32 Pues de oxígeno. de oxígeno. Entonces Dalton y la gente de la época, ¿y qué pasa si yo lo mezclo 12 gramos de carbón con, un punto en la mitad, con 22 gramos de oxígeno? Si usted pone 12 gramos de carbón y 22 gramos, yo no diría, puede salir otro óxido, un óxido un poquito más oxigenado. No sale nada. Sale un monóxido. Usted, oigan, aquí está la naturaleza de la cuántica. No existe ningún elemento, ningún compuesto de carbono y oxígeno entre 16 gramos de oxígeno y 32 gramos de oxígeno. Así como no hay ningún estado electrónico entre el estado base del átomo de hidrógeno y el segundo estado. No hay nada en la mitad. Eso se llama cuántica. No hay nada en la mitad.
Y eso es absolutamente contraintuitivo. Es como si usted hiciera un arroz. A ver, vamos a ver un arroz cuántico. Entonces usted llega y le echa sus... Ay, ya me olvidó 3 tazas de agua. 3 tazas. Pero usted, dos. Usted le echa sus 2 tazas de agua. Ay, no, se me pasaron 30 gramos de agua. ¿Y qué ocurre en la olla? Nada. Pero como mierda, como que nada. No, nada. O sí, bueno, le queda el arroz, pero le queda un poquito de agua. Y usted empieza a echar y sigue echando agua y sigue echando agua. Y usted echa agua. Cuando llega al doble de tazas, 4 tazas, le sale un caldo de pollo. Ay, hágame el hijo de puta favor. Esa es la teoría cuántica. Hay saltos discretos, saltos grandes entre una cosa y otra, con una cosa que usted consideraba completamente continua. Eso es lo que significa este ratio que hay aquí. Hay una proporción exacta. Primero, hay saltos discretos. Y lo otro, la cantidad de oxígeno para crear la siguiente molécula es exactamente el doble. Profe. El doble. Espérate, yo revelo dónde veo esto. ¿Y por qué? Y digo así con ese tono como medio misterioso el doble. Porque hubo una religión en la antigua Grecia que se llamaba el pitagorismo. Eran veganos y eran religiosos. Y ellos creían que los números eran sagrados. Pitágoras fue feliz el día que este man descubrió esta huevonada. Dijo, yo les dije, hijo de puta, que el número 2 era importante. Yo les dije que ese número 2 era un número real. La teoría cuántica es pitagorismo puro, revivido en el pleno siglo XX. Sí, para que lo tengan presente. Ahora sí, Uriel, ¿ibas a comentar algo? Perdona, espérate primero, Sergio, que tenía... o estás por accidente en la mano. No, primero Uriel, que estaba primero. Bueno, listo, dale Uriel. Profe, ¿cómo es entonces? Estamos hablando de cercano a... 1800. Este señor ya es 1800, entre 1800 y 1810. Los discretos. Ellos descubrieron estas proporciones. O sea, estoy hablando de Dalton y Lavoisier. Sí. O sea, ¿cómo ellos explicaban esas proporciones? Una cosa es descubrir el fenómeno, pero ellos, ¿qué explicación le daban a ese fenómeno de lo cuántico en ese momento? Claro, ¿cuál es la explicación? A ver, alguien lo debe saber, ¿no? A ver, ¿quién se...? Surge teoría del enlace. Sí. Lo explicaban con átomos. Esa es. Estamos rodeando la idea de átomos. Solamente, y este es el corazón de toda esta explicación y por eso mi pasión al explicar esto, los átomos pueden explicar esto. Sin átomos, como decía la propaganda colombiana, sin átomo ni pío. Sin condón ni pío. Sin átomos no hay manera de explicar estas proporciones. Dale, Checho. Sí, profe, o sea, ¿qué eso quiere decir? Cuando ahorita hablabas del ejemplo de, bueno, son 12 a 16 y si le meto 22 de oxígeno, eso quiere decir que esos 6 de más no, atómicamente no hacían pues como enlaces, o sea, no tenían con qué hacer enlaces. Nada. Exacto. Y que sobraban. Y ya estás hablando el lenguaje de la física atómica, ya estás hablando el lenguaje de la física cuántica, o sea, pero piensen lo que era en ese entonces, lo que decía Uriel. ¿Cómo explico yo esto? ¿Cómo explico por qué al carbono no le gustan esos 6 grados? Pero es que a uno te gusta el oxígeno, como es de bueno, hombre, vení, no, vení, mezclate. No le gusta y no le gusta por la naturaleza cuántica de la materia. Aquí tengo un caso extremo. Miren este caso, el nitrógeno y el oxígeno forman un montón de óxidos deliciosos. ¿Me entienden? No, deliciosos, no, terribles. Esto es contaminación, el monóxido de nitrógeno es horrible, es un contaminante horrible. Forman, ¿saben qué? Partículas sólidas que enfrían la Tierra. Esas partículas sólidas suben, enfrían la Tierra y eso tiene problemas en el coso. Eso también los óxidos de azufre. Y otra cosa muy interesante, los óxidos de nitrógeno se forman cuando hay mucha luz ultravioleta, por ejemplo, una supernova. Ocurre una supernova cerca de la Tierra, llega la luz de la supernova, que es muy poderosa, y convierte el nitrógeno de la atmósfera, la SOE, lo convierte en óxidos de nitrógeno, y los óxidos de nitrógeno son muy reactivos y destruyen la capa de ozono. Entonces, prepárense. Si ocurre una supernova, lo primero que hay que hacer es conseguir protectores solares, porque nos vamos a quedar sin ozono. Entonces, quería mostrarle aquí las proporciones. Miren la belleza. Miren, no, este es, aquí, como les digo, esto es un paroxismo sexual para Pitágoras.
Miren estos números. A ver, ustedes que ven, entonces miren, usted mira cuántos gramos necesita usted de esto, de este y de este para formar compuestos. Entonces aquí están distintas composiciones. Para poder encontrar las proporciones tienen que coger una de las sustancias, por ejemplo nitrógeno, y ponerla en una misma base, 14 gramos. Entonces si 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 16 gramos de oxígeno, es porque 14 de los gramos de nitrógeno pues reaccionan con 8 de oxígeno. Díganme, ¿qué ven ustedes en esta columna? ¿Qué número sigue aquí? 4 los múltiplos, 48, los múltiplos. Los múltiplos. Muchachos, el nitrógeno se sabe la tabla de multiplicar. Ese es el punto que dice Pitágoras. ¿Cómo putas vas a ver el nitrógeno la tabla de multiplicar, marica? Está precioso. Sí, eso es hermoso. Miren, por ejemplo, otro libro que les voy a recomendar, Las matemáticas de la vida. Las flores se conocen la serie de Fibonacci. ¿Conocen la serie de Fibonacci? Empieza 1, 1, 2, 3, 5, 8. Exacto. Resulta que si usted váyase y salga ya mismo y busque el número de pétalos de las flores, y son números en la serie de Fibonacci. Hágame el hijo puta, ¿en qué momento una semilla dice, un tallito dice, vamos a utilizar, ¿por qué no utilizamos la serie de Fibonacci? Es un misterio en este momento de la biología, pero está siendo estudiado con el desarrollo, digamos, de la planta, y hay explicaciones muy interesantes. Tiene que ver con un ángulo, y es que los tallos van creciendo a un ángulo que se llama el ángulo de oro, que son como 109 grados. La Laura, sí. Es correcto. A 109 grados nacen, y resulta que a 109, si usted va dividiendo a 109 grados una circunferencia, le va saliendo la serie de Fibonacci. El universo conoce los números enteros. Repito, mi apreciado Pitágoras se moriría de la dicha estando vivo el día de hoy. Como les digo, a este comportamiento se lo llama la ley de proporciones múltiples. Muy conocida. Esto ¿saben qué? Pura pregunta del examen de admisión de la Antioquia. Porque es que, bueno, a mí me tocó examen de admisión con preguntas de química. Pero cuando yo redescubrí esto como químico, yo dije, puta, ¿yo por qué no le puse atención a mi curso de filosofía del colegio? Hombre? Tal vez porque no tuve un Merlí de profesor. Bueno. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, claro, Sandra. Hablando de Dalton específicamente, ¿eso quiere decir que él usó el concepto de átomo para justificar, por ejemplo, sus descubrimientos de las proporciones? ¿O fue que ya el átomo se consolidó como concepto gracias al estudio de las proporciones? O sea, como que ¿qué fue primero? ¿O cuál se sustentó a raíz de la otra? La historia es muy compleja. Yo, lamentablemente, no he leído todos los papers de la época, pero el chisme cuenta que los átomos se inventaron para explicar estas proporciones. Y se redescubrieron. Se tomaron otra vez. Sí. Dalton fue uno de los más grandes físicos cuánticos teóricos de la historia. ¿Por qué? Como lo decía Uriel, ¿cómo explicaban eso? Entonces él dijo, se explica con átomos. Sí, pero demuéstrelo. Pues, ¿qué demostrar? Si no es la ley de proporciones múltiples. Les cuento yo lo siguiente. Hoy en día sabemos lo de los quarks por un argumento similar. Nadie ha visto un solo quark. En la vida, en la historia de la humanidad no hemos visto quarks. Bueno, hay un experimento en aceleradores de partículas donde hemos penetrado entre los protones y hemos visto cargas repeliendo electrones. Pero les digo que la historia de los quarks se parece mucho hoy a lo que fueron los átomos de Dalton. Y otra cosa, los cacaos de la física y la química del tiempo no le creyeron a Dalton. ¿Qué le dijeron? Lo que dicen hoy los creacionistas. Eso es solo una teoría. Me da mucha risa porque se burlan de la evolución diciendo que es una teoría, cuando es que una teoría es una cosa fantástica. La teoría es un producto acabado. Lo que hizo Dalton fue una teoría atómica. Aquí están los principios básicos de su teoría atómica también. Esto es de pura literatura de colegio, pero es una literatura de colegio revista a la luz de una mirada diferente, una mirada en donde usted puede entender que ahí empezó la teoría cuántica. Y las ideas de Dalton son completamente modernas. Lo que vamos a ver la próxima sesión con entropía metida es, Sandra, vamos a hablar de la historia del que le creyó a Dalton y dijo, vámonos con Dalton
y explicamos un montón de otras cosas. Estaba hablando de Ludwig Boltzmann, que se suicidó, porque les cuento el siguiente dato. 1913 es el año en el que todo el mundo dijo, bueno, sí, esa huevona existe, pues. Imagínense, 1913, Picasso, ya estaba Picasso por ahí dando lora, no. Ya estamos a unos años de la Primera Guerra Mundial. Fue el primer año en el que dijeron, bueno, marica, nos va a tocar aceptar que existen los átomos, pues. Y esto ocurrió en 1808. 100 años se demoraron para aceptar esta idea. A Dalton se le ocurrió la idea de que los átomos se juntaban, obviamente, y que por eso producían las proporciones múltiples, pero la palabra molécula no es de Dalton. La palabra molécula, que significa masa pequeñita, es de Avogadro, de Amadeo Avogadro, que va a ser importante en nuestra recta final de esta sesión. Entonces, ¿por qué la teoría atómica explica las leyes? Miren, claro, cuando usted piensa esta reacción en términos de partículas, todo tiene sentido. Imagínense que los átomos fueran tan grandes que estos 10 gramos fueran 4 átomos de plomo. Y estos 1.56 gramos de azufre fueran 4 átomos de azufre. Entonces, cuando usted junta estas dos, ¿qué le salen? Le salen 4 pares de átomos azufre, plomo, azufre, plomo, azufre, plomo. ¿Qué pasa si usted pone 2 átomos más de azufre aquí? Que es lo que decíamos aquí. Usted le suma un poquito más de azufre, pues suma más átomos. Pero cuando junta, le siguen saliendo 4 pares y le sobran 2 átomos de azufre. Todo tiene sentido, porque si la cosa es discreta, y lo mismo, si mete más de plomo, pues les queda sobrando. Entonces, repito, siéntese usted esta semana con esto al frente y usted dice, voy a convencerme como ciudadano del siglo XXI de que esta es una prueba de que los átomos existen. Yo no necesito que me muestre una fotografía. ¿Por qué, hijo de puta, yo necesito una fotografía de todo? Oiga, a propósito, ¿ustedes conocen un orangután? No han visto los orangutanes mal paridos. Ustedes no han visto los orangutanes. Ustedes lo que tienen unos chismes de que los orangutanes existen. Lo mismo sucede con los átomos. Pero todos sabemos que los orangutanes existen. Todos sabemos que los átomos existen. Llénense de razones con estos. Pero ahí también hay, obviamente que el experimento es necesario, ¿cierto? El experimento. No, claro. Estamos, como decía Newton, apoyados, exacto, sobre hombros de gigantes. Esta fue la tradición de Lavoisier la que permitió hacer esto. Porque él dijo, hay que medir esto con precisión de décimas, centésimas de gramo. Y la ley de las proporciones múltiples también se entiende por qué es que se duplica. Miren, usted con un átomo de carbono y un oxígeno forman monóxido. Para formar un dióxido, pues necesita 2 átomos de oxígeno. No puede utilizar un átomo y medio, ni un átomo y un cuarto. Por eso es que usted necesita el doble de oxígeno. El doble significa que usted necesita el doble de átomos de oxígeno. Entonces, esas 2 leyes, esas proporciones mágicas, están en la base, muchachos, de lo que nosotros sabemos hoy sobre. Esto es Demócrito demostrado en el laboratorio. Este es Demócrito demostrado en el laboratorio. Ahí está la prueba, como les digo, de que los átomos existen. Les había traído aquí un ejemplo, pero muy rápidamente lo paso porque quiero llegar al coronavirus, de que esta idea de las proporciones, por ejemplo, también fue la que demostró el código genético. Fue con proporciones. Si usted coge ADN, que a propósito es muy desagradable porque el ADN se descubrió en pus, en la pus de los enfermos y de los... porque la pus está hecha principalmente de material celular destruido. Y ahí está el ADN. Cuando usted coge el ADN y lo disuelve, pues forma una sustancia pegajosa. La guanina, que es una molécula que forma en el ADN, se descubrió en el guano. Mierda de pájaro y mierda de murciélago. Correcto. Es decir, el ADN viene de unos orígenes impresionantes. Miren, cuando usted coge ADN y lo destruye molecularmente, hay 3 moléculas: adenina, timina, citosina y guanina. Y la proporción, la cantidad de adenina que hay y la cantidad de timina que aparece ahí, siempre es la misma. La proporción siempre es la misma. Por eso hoy sabemos que en el código genético la adenina y la timina van siempre
están emparejadas. Y ahí está la clave del código, ¿cierto? Lo mismo sucede con la guanina y la citosina. Entonces, las proporciones han jugado un papel importante en, digamos, hackear la manera como funciona a nivel, a fondo, digamos, la materia. La teoría de Dalton de los átomos era muy, muy bacana. Explicaba estas leyes, pero tenía un problema. No podía explicar el agua. No explicaba bien el agua. Y la razón era que Dalton creía que cuando dos sustancias se juntaban, siempre un átomo de la sustancia se juntaba con un solo átomo de la sustancia. Entonces eran en parejas. Sí, a veces llegaba un tercero, pues ménage à trois, pero inicialmente, por defecto, era parejas. Y eso lo llevó a una serie de problemas. Entonces, consideren el siguiente problema. ¿Se acuerdan de la proporción 8:1? Que descubrió Lavoisier? Cuando usted descompone el agua, sale 8 veces más masa de oxígeno que de hidrógeno. 8 veces más masa. Entonces, como Dalton pensaba que era un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, el señor pensó que el átomo de oxígeno era 8 veces más pesado que el átomo de hidrógeno. Pero podría ser distinto. Podría ser así. Podrían ser 2 átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. A ver. Si fueran 2 átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, ¿cuánto pesaría en ese caso el átomo de oxígeno? 4. 4 veces, no. Claro. No, tendría que pesar 4, porque 4 y 4 a 8. Exacto. Entonces el átomo de oxígeno pesaría 4. Pero también podría ser de esta otra manera. Un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. En ese caso, ¿cuánto pesaría el oxígeno? Medio. 8. Oxígeno. 8. ¿Cuántas veces pesaría el oxígeno? El oxígeno que hay es 8, pero resulta que la proporción, como la proporción es 8:1, entonces el oxígeno pesaría 8, pero el hidrógeno pesaría medio. Entonces la proporción sería de 16:1. ¿Cuál es, muchachos? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál de todas estas es? La última, esa. La primera. La primera, o sea, un solo átomo de oxígeno en el agua se junta con un solo átomo de hidrógeno. No, son 2 de hidrógeno. O son dos de oxígeno y uno de hidrógeno. No. No. Correcto. Todos sabemos. Porque nos dieron en la universidad, en el colegio, en kinder nos hicieron un examen. Y a los que se equivocaron les dio un reglazo en la cabeza. Entonces a uno no se le olvida huevonada jamás. ¿Cierto? Pero ¿cómo puta lo supo Dalton? ¿Cómo demonios supieron que eran 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno? ¿Cómo supimos el peso del oxígeno? Es súper importante saber el peso del oxígeno. El peso del oxígeno está, por ejemplo, involucrado en los isótopos de oxígeno con los que determinamos si una roca viene de Marte o viene de la Luna, de una luna de Júpiter. El peso del oxígeno solo se puede determinar si usted logra entender cuál de estas combinaciones es y cómo se logró eso. Ese es el cuento. A ver, John, ¿tenías una preguntita? Sí, pues más que una pregunta, yo no sé si me estoy adelantando un poquito, pero pues digamos que esas mismas proporciones son las que dan origen al concepto de valencia en química. Que es un concepto de esta época, excelente, claro. Sí, pues de hecho es como lo interesante, que en esa época, pues de hecho cuando Mendeleev construyó la tabla periódica, se basó en el concepto de valencia y en el concepto de masa atómica para poder establecer pues como la ley de periodicidad pues que unía a los elementos entre sí. Pero pues digamos que lo sorprendente es que a pesar de que era un concepto pues basado como en trabajo de laboratorio, pues manipulación de sustancias y de materiales, es el mismo concepto que se mantiene hoy a pesar de la mecánica cuántica, pues que realmente las sustancias se interactúan es a partir de los electrones y esos electrones de alguna manera te están dando un número de oxidación de cada átomo y ese número de oxidación de cada átomo es la valencia. Exacto. Entonces, ahí está, número de oxidación, valencia, electronegatividad. Esos conceptos surgieron de la electroquímica, que jugó un papel súper importante en esta época, la electroquímica, el estudio de las sustancias, y que, como tú lo dices, después fue validada por la teoría cuántica.
Después fue validada. Después la teoría cuántica es la que explica por qué solo en el universo pueden juntarse dos de hidrógeno con uno de oxígeno. Yo no sé si ustedes conocen a Humboldt. ¿Han oído hablar de Humboldt? Sí, claro. ¿Quién no ha oído hablar de Humboldt? ¿Quién es Humboldt? Es un biólogo. Un biólogo o un naturalista. Naturalista, exacto, sí. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene especial Humboldt para nosotros? No sé si alguien lo sabe. La expedición botánica no fue. Claro, Sí, claro. Humboldt se pasó como 2 años o 3 años aquí en Sudamérica, descubriendo Sudamérica. Él era un rico, entonces pudo venir aquí. Pero Humboldt fue el primer ambientalista de la historia. El primero en descubrir que los humanos estábamos destruyendo el medio ambiente. Y lo descubrió por allá en unas haciendas en Venezuela. Se dio cuenta de que los humanos estábamos cambiando el paisaje y los ambientalistas de ahí en adelante se inspiraron en Humboldt. Humboldt fue una persona que hizo lo siguiente: unificó la idea de todas las ciencias alrededor del conocimiento del universo. Tenía una idea unificadora. Escribió un gran libro que llamó Cosmos, de muchos tomos, y se empobreció y murió en la pobreza solamente para compilar eso. Y era una idea realmente originalmente de Goethe, correcto. Yo nunca me imaginé que Humboldt pudiera tener algo que ver con la solución al dilema del agua y al tema de cuántos átomos hay en un coronavirus. Con otro físico de la época químico, Gay Lussac, que seguramente lo recuerdan también del colegio, descubrieron un resultado súper curioso con los gases que nos estamos acercando. Y ese resultado es este. Si usted crea un compuesto gaseoso a partir de otros 2 compuestos gaseosos, la mezcla, las proporciones de la mezcla ya se dan es por los volúmenes, no por la masa, sino por los volúmenes. Y la idea es esta: la proporción entre los volúmenes de los gases que participan en el compuesto siempre es una proporción de números enteros. La podríamos llamar la ley de proporción definida para los gases. Vamos a ver esto en ejemplos, porque esto ya estamos a un paso, puta, ya se van a hacer las 2:30 y ya estamos a un paso de contar el número de átomos en el coronavirus. Bueno, miren por ejemplo esta reacción. Si usted coge 5 litros de hidrógeno y los hace reaccionar con 2.6 litros de oxígeno, eso le forma 5.2 litros de vapor de agua. Deja que el hidrógeno crea agua. Lo que descubrieron Gay Lussac y el señor Humboldt es que la proporción es perfectamente entera. Miren, 2.6 litros de oxígeno. Si lo llamamos a esto una unidad, entonces estas son 2 unidades y esto forma 2 unidades. Entonces la proporción de hidrógeno, que es la proporción de 2:2. La proporción de oxígeno al compuesto es de 1:2. La proporción de suma de lo que empezó al compuesto es de 3:2. En volumen. En volumen. Y estas proporciones le sumaron a las claves de esta época, pero no hubieran sido nada así, es decir, y nunca se va a dar una proporción, por ejemplo, de 3.2 a 3.8. Miren las cantidades que puse aquí, 10 litros de vapor de agua. No, esto nunca se va a dar por litros, por volumen. Pero estas proporciones no serían nada si no fueran analizadas a la luz de la teoría atómica. Entonces llegó Dalton y dijo, bueno, vamos a analizar esta huevonada con átomos. Vamos a ver, puta, vamos a analizar esto con átomos. Supongamos que el agua está hecha de un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno juntos. ¿Cómo putas 2 bombas llenas de hidrógeno y una bomba llena de oxígeno no dan 3 bombas llenas de agua? No. No debería ser así. O sea, 2 bombas de oxígeno y 2 bombas de hidrógeno y una bomba de oxígeno deberían crear, bueno, una bomba o 3 bombas. Pero ¿por qué crean 2 bombas? No cuadra. No hay manera de cuadrar esto. Esta fue la palanca que necesitaba la teoría atómica para descubrir el agua, para descubrir lo que el agua era. Exactamente qué era el agua.
Pero había un problema y es que esto es simplemente un escollo. Esta no es la respuesta de que está hecha el agua. Usted se pone a hacer cuentas y no le da por ningún hijo de puta lado cómo es que, cuál de las tres combinaciones es. No le da. Necesita una última cosita. Una última. Y les aseguro que es mi última cosita de la clase de hoy, antes de pasar al coronavirus. Es que el coronavirus es dividir una cosa entre otra. Entonces no... Y esa cosita la introdujo el señor Avogadro. Se van a acordar, por favor, de esta regla porque la vamos a utilizar durante este curso mucho. La regla es increíblemente extraña. Increíblemente extraña. Traten de pensarla en esta semana y digan, me voy a convencer de que la hipótesis de Avogadro es la cosa más rara que existe. Conviénzase. Miren lo que dijo Avogadro. Todo me parece indicar, intuición, porque es una hipótesis, de que si usted coge un litro de cualquier gas, dentro de ese litro siempre hay el mismo número de partículas. No veo a nadie desmayándose. Yo creí que se iban a desmayar. Con hambre, uno con hambre y uno con esa ley. Con el principio ya era para desmayarse. Eso es para desmayarse, marica. Pero, o sea, entendeme. O sea, si yo, ¿por qué razón, Avogadro? Les voy a adelantar una cosa. Esa ley es una ley del vacío también. El litro es un litro vacío. Lo que estamos viendo ahí es el vacío. Y lo que hay aquí es como que existe una proporción exacta entre vacío y átomos. Hay una proporción exacta entre vacío y átomos. Un litro de vacío tiene la misma cantidad de cualquier tipo de átomo y molécula. O sea, es que no importa si es oxígeno, helio, amoníaco, el mismo volumen, la misma cantidad de partículas. Bueno, no, hay que aclarar una cosa. Tienen que estar a la misma presión, tienen que estar a la misma temperatura, o sea, tienen que tener una igualdad de condiciones termodinámicas para que esto se dé. El mismo litro tiene el mismo número de partículas. ¿Cuántas? ¿Cuántas partículas hay en un litro? Bueno, el número exacto, hoy en día lo conocemos, es de que en 22 litros hay... A ver, ¿cómo se llama ese número? A ver, póngale nombre, puede ese número, a ver. Miren que los puntos son importantes. Vamos a ver, aquí va millón, billón, trillón. ¿Serían cuánto? No. Trillón. No, a ver, vamos a ver. Vean por la cuenta. Millón. 600.000 trillones. Trillones. Trillón. Serían 600.000 trillones. 600.000 trillones. Vamos a ver cómo lo contaría el gringo. Million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, 600.000 quintillones sería para el gringo. 600.000 quintillones. No es más fácil reducirlo, por ejemplo, decir 60 cuatrillones. No, 20. Por de la 23. 0.6 cuatrillones serían. Cuenten los números, el número de cosas serían 0.6 cuatrillones. Este número nos lo enseñaron a nosotros en el colegio, pero a nosotros nos dieron a enseñar una plana. Nos dieron a puesto a hacer una cartelera. Si aquí hay profesores, por favor, y no lo han hecho, pongan a los niños a escribir esta huevona en un papel. Que escriban el número. Háganme una plana del número Avogadro y puta hasta que la aprendan. Porque es un número inmenso, inmenso. Este número solo lo descubrimos en 1913. Y lo descubrimos gracias al señor Albert Einstein y a su esposa Mileva Maric, que fueron a los que se les ocurrió la idea de cómo descubrir este número, de cómo medir este número. Pero este es el número. Y yo sé que ustedes lo conocen, porque yo sé que ustedes hoy vieron un repaso del bachillerato digamos, a la carrera y con palabras. Este número se le conoce hoy en día, se le da un nombre. Como no cae en un cuatrillón, se le pone mol. Porque si cayera en cuatrillón, yo no le llamaría mol, yo llamaría cuatrillón. No es más fácil llamarlo cuatrillón. Entonces se le llama mol. Si usted quiere llamarlo cuatrillón, está bien también, es una aproximación buena, un cuatrillón. Ese es el número de átomos o de moléculas o de partículas que hay en 22.4 litros de un gas de vacío. En 22.4 litros siempre se acomodan 600.000 trillones de partículas. Listo, ya tenemos todos los elementos. Vamos a contar aquí. Entonces, vamos a contar entonces aquí partículas. 42 litros de hidrógeno, 22 litros de oxígeno forman 44 litros de vapor de agua. Humboldt.
Entonces vamos a ver. Supongamos que aquí tengo átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Claro, miren, si yo formo aquí 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, se me forma H2O. Puta, claro, ahí está la fórmula. Puta. Descubrimos la fórmula que son 2 volúmenes de hidrógeno más un volumen de oxígeno. La descubrí. No. No, porque si uno cuenta las moles, vamos a ver cuántas moles nos da. Miren, aquí hay, como son 44 litros de hidrógeno, hay 2 moles de hidrógeno. Como son 22 litros de oxígeno, hay 1 mol de oxígeno. Pero si el agua es H2O, aquí hay 2 moles de agua, que serían 4 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno, ¿no? Y no cuadra. Porque entonces aquí hay 2 moles de hidrógeno y aquí hay 4 moles de hidrógeno. No cuadra, no da. ¿Alguien sabe cuál es la solución al problema aquí? Ese oxígeno es diatómico. La solución al problema vino de la mano del conteo. Esa es la cosa. Esta es una propiedad cuántica de muchos átomos que forman gases. Y es que son más estables los átomos en parejitas que los átomos libres. Cuando usted se da cuenta de que el hidrógeno en realidad es moléculas de hidrógeno y el oxígeno en realidad, entonces no dice yo respiro oxígeno molecular. Usted no respira oxígeno puro. Además que el oxígeno puro no serviría para nada en las células, que sirve el oxígeno molecular. Es la molécula de oxígeno la que tiene esa energía muy bajita y que permite extraer la energía de la glucosa o del ATP. Entonces, la glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Es la molécula. Entonces, claro, miren, hagan la cuenta que hay 4 moles de hidrógeno, porque resulta que hay 2 moles del gas, y así al final le cuadran las cuentas. Fue la ley de Avogadro y fue la observación de Humboldt las que nos permitieron entender la composición del agua, H2O, saber entonces que el oxígeno es 16 veces más pesado que el hidrógeno, entender estas cosas. Esto no vino de la noche a la mañana, esto no es un reglazo en la cabeza, esto es una cosa que tuvo un proceso. Y mi apuesta como docente es que si usted un día vio el proceso, usted no tiene en sus manos un dato negro, una caja negra, sino que usted dice, yo alguna vez entendí la explicación, ahora ya no la entiendo. Pero ¿saben qué? Yo sé dónde están las diapositivas. Déjeme. Usted le pregunta el 31 de diciembre, ¿viste? ¿Cómo saben que el agua es H2O? A ver, hombre, Felipe, vos me venís aquí a chicanear de física, ¿vos cómo sabes esa mierda? ¿Vos cómo sabes que hay 3 quarks en un protón? No me vengas a chicanear. Entonces, déjame, yo saco el puta celular y saco la presentación y espérate, yo repaso 45 presentaciones que tengo aquí y te explico. Esa es mi apuesta. Mi apuesta es que ustedes tengan los elementos para explicar. Llegamos al peso del átomo y al número de átomos de coronavirus. Estamos a 8 minutos. Excelente. Creo que voy a coronar. Utilizando esta técnica, y muchos otros métodos. Imagínense cuánto resumí yo aquí. 100 años, 150 años de investigaciones químicas, etcétera. Se llegó ya en el año 1828. Este era el capo de la química del siglo XIX, el señor John Jacob Berzelius. Se llegó a descubrir el peso relativo de 52 elementos químicos. 52 elementos químicos. Este señor en el año 1828, muchachos, estamos hablando de que, no sé, Napoleón cuando murió, en 1815, ¿no? Estamos hablando de una época bastante antigua. No sé, ya estaban vivos todos estos compositores del romanticismo, ya tenía el peso relativo al hidrógeno. El hidrógeno se utilizó como peso de los elementos, 54 elementos ya con sus pesos relativos. ¡Qué nota! Bien pesadito. Mira, el hidrógeno es 1, ¿cierto? El nitrógeno es 14, el oxígeno es 16. Esto fue un logro, muchachos, de palabras mayores. Pero es un logro que lo deja uno como un poco con un desazón por una razón. Esto nos da el peso de los átomos respecto al hidrógeno. Entonces, ¿cuánto pesaba el hidrógeno? Pesa el hidrógeno? Qué pena. Hoy se me han salido muchas palabras, muchachos, porque yo me voy emocionando. Y si tengo cerveza en la cabeza, peor. Entonces, me disculpan. Joshua, si me escuchas, si estás viendo esto desde el más allá, ponle pi. Bueno, porque yo sé que a una veces le duele que... Entonces, el problema es cuánto pesa el hidrógeno. Y el resultado se conocía, muchachos. Y se conocía porque la densidad,
¿Cómo es que llamaba el hidrógeno al principio? ¿Cómo le llamaban al hidrógeno? No, azo es nitrógeno. Era nitrógeno. Exacto. El gas inflamable. El gas inflamable. El gas inflamable con el que yo le hice el atentado a mi abuelita. El gas inflamable se conocía, era 14 veces menos denso que el aire. Se sabe que 22 litros de hidrógeno contiene casi exactamente 2 gramos de hidrógeno. Piensen lo que son 22 litros. ¿Oíste? ¿Alguien sabe aquí, alguno que tenga aquí una fábrica inflada de bombas? ¿Cuántos litros es un globito? ¿Será que, no sé, voy a poner un valor, 3 litros o cuánto era? ¿Cuánto tendrá un globo de cosas? No me hagan ponerles tareas. No me hagan ponerles tareas. Busquemos unos 3 litros. 3 litros, listo. Gracias, Gerardo, por el estimativo. 3 litros. O sea que usted necesita aproximadamente, para 22, necesita 7 globos. 7 globos de hidrógeno pesan 2 gramos. Pesa más la cuerda. El hidrógeno es increíblemente ligero. Pero ese no es el detalle más bacano. Resulta que pesa 2 gramos porque resulta que ¿cuántas moles hay en 22 litros de hidrógeno? Como un abogado. Una mol de moléculas. ¿Y cuántas moles de átomos de hidrógeno hay? 2 por abogado. 2 moles. Porque hay 6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, pero cada una tiene un átomo. Entonces estos 2 gramos significan que en esos 22 litros de hidrógeno, o que una mol de hidrógeno, pero de hidrógeno puro, pesa exactamente 1 gramo. Una mol de hidrógeno, pero de hidrógeno puro, pesa exactamente 1 gramo. Y de aquí viene una regla que es la regla con la que nos corcharon a todos en el bachillerato. Por allá escuché a Luz Helena suspirar. Porque claro, es la regla con la que uno no pasó a la Antioquia, o la regla con la que uno perdió química 1. Vean la regla. La regla es relacionar peso con moles. Atención. 1 mol, 1 gramo. Hidrógeno. 1 mol, 1 gramo. Hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si cogemos el oxígeno, ¿cuánto pesa una mol de oxígeno? Pero oxígeno, de átomos de oxígeno. 16 gramos. 16. Y una mol de cloro, 35.4 gramos. Esa regla, muchachos, grábensela porque va a caer en el quiz. El quiz de la próxima semana es todo de cálculos. No, es que no. No, pero la regla sí la tienen que recordar. Recordar porque yo sé que la saben. Usted la descubrieron, usted la conoce en el colegio. Solo que aquí yo, pues, con esta excitación, les digo que es muy importante para la historia de la teoría cuántica. Ya tenemos el peso. Si una mol de hidrógeno pesa 1 gramo, pues entonces un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo dividido 6 por 10 a la 23. Hagamos la división. Eso da 1/6 por 10 a la menos 23, porque el 10 a la 23 está abajo, ¿cierto? Entonces hay que restar. Y el resultado es un átomo de hidrógeno pesa aproximadamente 1.7 por 10 a la menos 24 gramos. 1.7 por 10 a la menos 24 gramos. Voy a redondear, esto se llama redondeo servilletero de Jorge Zuluaga. Vamos a redondear toda la vida la masa de un átomo de hidrógeno en 2 por 10 a la menos 24 gramos. ¿En kilogramos cuánto es? Bueno, ¿cómo lo lee? ¿Cómo lo lee pues usted? A ver, anímese a leer ese número. Es un cuatrillón, 2 cuatrillones. 2 cuatrillonésimas. Esa va a ser el tema de conversación esta tarde en la familia. Muchachos, ya sé cuánto pesa un átomo. Ya sé cuánto pesa un átomo. Pesa 2 cuatrillonésimas de gramo. Todo el mundo la queda mirando, quítenle el ron a este tipo, puta, no, ¿de qué está hablando? O sea, no, pero es un número muy bonito, ¿no? Y bueno, ¿y en kilogramos cuánto es? A la menos 27. Ajá. ¿Es más grande o más pequeño? Más pequeño. A la menos 27. Había que dividir por 1000. Había que dividir por 1000. Y miren, como es menos 24 dividido 10 a la 3, entonces menos 24 menos 3 da 10 a la menos 27. Miren ese número. Porque ese número tiene un nombre en la física. Se llama la masa del protón. Y es una constante de la naturaleza. Una constante de la naturaleza.
impresionantemente importante. Hay universos en donde el protón pesa 1000 veces más y otros en donde pesa 1000 veces menos. Y lo vamos a aprender más adelante. Esa masa viene principalmente de la energía cinética de los quarks dentro del protón. O sea, esa masa no es materia. La mayor parte de esa masa es energía. Ah, pero ¿cómo así? No, ya me confundiste. Claro, es que la idea es confundirlo para que siga viniendo a clase y no salga temprano, ¿cierto? Esa es la idea, que por favor se quede. Y ojo, a Carlos lo veo, por ejemplo, que hoy no comió suficiente bocadillo. Otra la que he visto cabeceando es a Marta. Marta, ¿usted sí se está drogando o no? Digo, ¿sí se está metiendo glucosa suficiente o no? Les aseguro que el descanso no es para que se vayan a ver Twitter, es para que coman y beban. Yo le digo a todos mis estudiantes, usted tiene que llegar aquí comidito y bebidito, pero con mucho hambre. Entonces, para poder ustedes, poder absorber estas cosas, bueno, afortunadamente, ustedes van a poder ver esto en un horario familiar. Bueno, entonces miren, listo, así usted puede sacar entonces estas ideas y llegamos al coronavirus. Llegamos al coronavirus. Y vamos a ver entonces cuántos átomos tiene un coronavirus. Claudia era una de las que nos decía, ¿qué es lo que necesitamos entonces? A ver. Peso del... Listo, necesitamos el peso. ¿Cuánto es que pesaba? Lo dijimos al principio. 2 por 10 a la... Aquí a la menos 16. Menos 16. Sí, a la menos 16. A la menos 16. 2 por 10 a la menos 16 gramos. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? A que me den la estructura molecular que tiene. Ah, está Claudia. Es que recuerden que Claudia es una química, entonces, claro, Claudia, aquí hay unos profesionales más duros que un putas. A mí me da pena a veces aquí de repajarles cosas que ellos mismos enseñan. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, profe, que yo soy profesora de física, ya me olvidó la química. No, pero yo sé que tú la tienes ahí, la integraste a tus genes por un mecanismo de lamarckiano. Bueno, resulta que divido los 2 por 10 a la menos 16 por esta masa. Pero yo qué hago aquí. No, ¿Qué hacemos aquí? Dividimos la masa del coronavirus por la masa de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Pero falta saber de qué está compuesto. O sea, eso es, mi apreciada Sandra y todos. La única manera para yo saber es saber si esto está hecho de hidrógeno. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? Porque para saber cuántos átomos hay que saber cuánto pesa cada átomo. Claro. Y no son hidrógenos. El coronavirus está hecho de RNA, proteínas y lípidos. Que en su mayoría, bueno, no, la mitad es carbón. El carbón. El carbón son los ladrillos de la vida. El carbón es lo que llaman los gringos el backbone de todas las moléculas en la vida. Las cosas interesantes le ocurren al hidrógeno, al nitrógeno, al azufre, al magnesio, pero el carbón está ahí para darles apoyo moral. Adelante, muchachos, vamos a unirnos, vamos a plegarnos la proteína. 50%, así como el peso de un edificio. El peso de un edificio principalmente es puro concreto. Entonces, supongamos que es carbón. ¿Qué tal si suponemos que todo es carbón? Mentiras que no, que de estos 2 por 10 a la menos 16 gramos, pues la mitad es de carbón. Entonces, ¿por cuánto tengo que dividir para saber cuántos átomos de carbono hay? A ver, ¿qué operación tengo que hacer? Por 12 gramos. Esa es la idea. Tengo que dividir por el peso. Tengo que primero saber cuántas moles hay, ¿cierto? Y para saber cuántas moles hay, tengo que dividir la cantidad de carbono que hay en gramos por el peso de cada. Entonces, una mol de carbono pesa 12 gramos. Entonces, una regla de 3 muy sencilla es coger del 2 por 10 a la menos 16 gramos, que es lo que pesa un coronavirus completo, como el 50% es carbono, cojo 10 a la menos 16, que es la mitad, la divido por 12 gramos y eso me da el número de moles. Miren, 10 a la menos 16. Voy a aproximar el 12 por 10. Aproximación servilletera. Entonces nos da 10 a la menos 16 dividido 10. ¿Qué pasó? Ay, me equivoqué aquí, ¿cierto? serían de menos 17. Es 10 a la menos 17. Uy, me equivoqué. Qué pena con ustedes, muchachos. Hay un error ahí. El profesor que es tan imperfecto. Entonces da 10 a la menos 16. Vamos a dejarlo en 10 a la menos 16. Terminemos el cálculo con 10 a la menos. Yo corrijo la presentación. Entonces, miren, hay en un coronavirus.
Estás dividiendo por el orden de magnitud, entonces por eso es 10 te da la 12 a 10 a la menos 17. Sí, da 10 a la menos 17, exacto, Nubia, Sí. correcto. Entonces, vamos a seguir calculando con 10 a la menos 16 para que terminemos este calculito y ya vamos a terminar. Entonces, miren, en un coronavirus hay 10 a la menos 16 moles de átomos de carbón. 10 a la menos 16. Como una mol son 6 por 10 a la 23, entonces multiplico y me da 6 por 10 a la 6. Correcto. Bueno, pero ya sabemos que me equivoqué por un factor de 10. En realidad es 10 veces menos que esto. O sea, son 600.000 átomos. Ajá. Hágame el favor y me dice a alguien quién se ganó la apuesta. ¿Quién se ganó la apuesta? Pero ahí van de carbono, ¿no? De carbono, claro. Solamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Duplíquelo, 1.200.000, pues, listo. Por cada átomo, 1.200.000. Estamos hablando de que en un coronavirus hay entre 600.000 y 1.200.000 átomos. Yo dije entre 10 a la 6 y 10 a la 7. Sí, señora, se lo ganó Sandra. Por Pero- favor, a partir de ahora, Sandra tiene derecho a 3 pesos. 3 Se lo pesos. reclama. O 3 Cada pesos o día. un yo-yo. 3 pesos, un yo-yo o un golpecito en el hombro. Mentiras que no, Sandra. Excelente, buenísimo. Pero miren, bacano equivocarse. Miren que algunos dijeron que era una mol. Una mol completa de átomos. Un coronavirus tiene 1 millón de átomos. Entonces, otro tema de conversación esta tarde. Imagínate que en un coronavirus hay el mismo número de átomos que en una ciudad mediana. Coja todas las personas que viven en Medellín, en los barrios de Medellín, no incluya, digamos, toda la zona, el área metropolitana. Y póngale eso, diga, usted imagina reunir todas esas personas, las reúne en un parque o en un estadio, y con eso usted arma apenas un coronavirus, apenas un virión. Y ahí se va usted dando cuenta de cuántas partículas hay cuántas hay en mi cuerpo. ¿Cuántos átomos podrán haber en el cuerpo? Ya está calculado, pero no se lo va a dar. Búsquelo. Número de átomos que hay en el cuerpo humano. Es un dato muy bacancito. ¡Hey! Es la 23. Esta historia continuará, ¿cierto? ¿Cómo va el dibujo? ¿Cómo va el boceto? Ahí vamos puliéndonos. Esta semana va a reflexionar y va a decir, yo con esta clase quedé convencido de que existen los átomos o no. Si la respuesta es negativa, pues repita la clase. Y la repite hasta que la respuesta sea positiva. Que no. Por lo menos quede convencido de una cosa. Quede convencido o quede convencida de que hay un proceso histórico y intelectual muy reconocible hasta la idea de átomo. La idea de átomo no es una marihuanada griega. Demócrito sí se la fumó verde. La idea de átomo es una teoría funcional para explicar toda la manera como se combinan las sustancias para formar sustancias más complejas. ¿Listo? ¿Preparados entonces para el experimento esta semana y para la lectura? Gracias, Luz profe. Helena, ¿qué es esa cara, Luz Helena, hombre? Pues la verdad, profe, en mi cara es la de Luz Helena con H y sin H. Ah, no, la de Luz Helena con H, que es la de Luz Helena de... la cara de Luz Helena, ¿cuál era entonces? La de Luz Helena sin H. No, lo que pasa es que yo tengo una reflexión a nivel educativo que me está dando vueltas desde hace días Hágale. y que tiene que ver con el asunto del miedo a las vacunas, del asunto de los terraplanistas y todo esto. Y es que la gente no conoce la historia de los procesos y cómo se ha llegado a construir Muy el importante, conocimiento. me gusta mucho. ¿Sí? El problema, lo voy a decir aquí a nivel de Colombia, que puede ser general, no nos están permitiendo exigir, no nos están permitiendo enseñar, nos acortan los tiempos y muchas cosas, y es necesario llevarle a las nuevas generaciones estos conocimientos, la historia de cómo se ha construido y por qué las cosas son como son. Esa era mi cara. No, muy chévere, me parece una muy buena reflexión. Yo sé que los profesores, a mí me mantienen diciendo en Twitter con lo del dato ñoño, ay, si yo hubiera tenido un profesor como vos, y si hubieras tenido un profesor como yo, habría sido un profesor como todos los demás. Un profesor con la presión encima de los directivos diciéndole, esa gente le tiene que ir muy bien en las pruebas Saber Pro, esa gente hay unas presiones muy huevonas sobre los maestros que se han tirado en la educación, por lo menos en la educación científica. Pero yo quería hacer una acotación, Luz Helena. Vean, muchachos, la edad de ustedes en este momento es la edad correcta para aprender esta historia.
porque ustedes ya saben de arte, saben de música, saben lo que es tener una esposa muy talentosa, pero en una época como esta, saben que es París, saben que es trabajar con las uñas, ¿cierto? Los niños, y yo siento eso, yo cuando estuve en el colegio, incluso en la universidad, nunca aprecié esta historia, porque era chiquito, no, a mí no. Entonces yo diría que hay que encontrar un punto de equilibrio, Luce, entre cómo le contamos a los niños esta historia sin que los aburramos. Es que uno los puede aburrir muy fácilmente hablándoles de Dalton y de Lavoisier, pensando porque el Lavoisier no lo pronuncia ni el putas. Yo no sé si lo pronuncié bien. Si alguien aquí es francófilo, por favor, francófono, dígame si se pronuncia bien. ¿Pronuncia bien o Lavoisier? A ver, alguien francófono que diga Lavoisier. Suena muy bien, profe. Excelente. O sea, mi francés está bien. Antoine Lavoisier. Entonces, quitemos esas cositas. Y, por ejemplo, ¿saben qué creo yo? Con los niños y con los jóvenes se pueden inventar historias, se pueden inventar cuentos, se pueden decir un poquito, distorsionar un poquito la historia para hacerla más agradable. Si somos capaces de distorsionar el Quijote, ahí acabo de, mi hija acaba de recibir una edición del Quijote editada para hacerla más bonita. ¿Por qué no editamos la historia de la física para que también sea bien agradable y bien chévere? Oiga. O lo que hizo Harari con su libro Sapiens, que lo pasó a caricatura para... ¡Ay, buenísimo! Buenísimo. Lo que sí es cierto... Lo que sí es cierto es que de bottom line, como dicen los gringos, hay que quitarle la presión a los maestros que son muy creativos y tienen muy buenas ideas, quitarles esa presión para que hagan las cosas que se necesitan hacer. Y segundo, que los niños sepan todo esto, marica. O sea, como un niño no va a jugar con la idea de átomo, un niño no va a escribir el número de Avogadro en una plana. Eso me parece increíble que no lo hagamos, muchachos. A ver, aquí yo tengo más comentarios. Obviamente, pues estamos ya pasados de horas. Si los que necesiten salirse, nos vemos en 8 días, pero yo quiero escuchar a Isabel, a Miguel, a Andrés, que quieren decir algo. A ver, Andrés, que es la primera vez que hablaba en esta clase. Cuente, Andrés. Bueno, era que hace poco escuché, pues hablando del coronavirus, escuché en radio que están un estudio seguramente de Sparche o una clase así como esta. Un profesor en Inglaterra calculó cuántos coronavirus hay en el mundo en este momento. ¿Qué nota? El cálculo le dio que el volumen cabían en una lata de gaseosa, una lata de... Entonces, pues todos los coronavirus que nos tienen a nosotros encerrados y nos han hecho, o sea, todo eso cabe en una latica, si lo juntaran todos. ¡Qué nota! ¡Qué buen dato! Entonces, ¿qué? Entonces me dijiste desparchado, te tengo en la mira. Todavía no he calificado los peces. O en un desparche, no. No, o en un desparche, no, esta clase no es de desparche. No, Andrew, no sabes que yo soy por molestarte, para dejarte ahí picado. A ver, Miguel, cuente. Yo sí hice el cálculo bien, yo aquí estoy mirando el cálculo sí está bien. Ya la menos 16, 10, estoy viendo la presentación a ver qué corrijo. ¿En qué parte fue que me equivoqué? Yo la veo bien. Da 6 por 10 a las 6. Bueno, voy a revisarla otra vez. Dale, Miguel. Jorge, quería hacer una sugerencia. Si de pronto en alguna clase pudiésemos revisar los libros de Fernando Vallejo, de Manolito en Custodia Física, y las bolas de Vallejo para tumbar esas ideas erróneas que él tiene en ese libro. No sé si... Tú lo leíste, Miguel. De marihuanadas, y él tiene un capítulo precisamente donde habla de eso. Entonces no sé si lo podríamos trabajar. Tú lo leíste, Miguel. Yo es que me dio mucha rabia, no lo terminé. Eso, es que yo no paso del primer capítulo. Sí, yo tampoco leí, pero no sé si pudiésemos de pronto revisar algunos capítulos y ver las ideas erróneas que están en ese libro. Bueno, me comprometo pues a conseguirme por ahí alguna edición, que ese libro solo merece, con todo respeto pues de todos los que están aquí presentes, un libro pirata, porque es que es un libro demasiado... Algo que añadir ahí, en Amazon aparece como ficción. No, es un libro, ese libro es Fernando, qué belleza, qué hermosura de escritor, pero qué cosas tan hijo de puta. Bueno, doña Daniel tenía hace rato algo que decir, es un maestro, entonces diga pues, hermano. No, que ahorita escuchando a la profe Luz Helena, es verdad lo que ella dice y sí se aburren con eso. Yo he hecho los 2 intentos. Una táctica que me ha funcionado es, por ejemplo, a los chicos ya de bachillerato, asignarles, por ejemplo, se van a inventar un diálogo en el que usted es Dalton, usted es Rutherford, usted es Niels Bohr, usted es Demócrito,
y se encuentran en un cafecito, en un café aquí y empiezan a hablar, y yo les mostrara los guiones que realizan los muchachos. Entonces, de alguna manera eso les ayuda a construir una idea de ciencia como una construcción, ¿cierto? Como constante, y que hay diferentes posiciones, y que esa concepción de átomos se ha ido transformando. Con que se queden con eso en el colegio ya es una ganancia muy grande. Entonces, por ahí también se puede apuntar a eso. No hay necesidad, pues, como de contar ahí nada. Bacano. Ahora, después llega el coordinador académico y dice, usted sí le enseñó esto y esto que les va a salir en el Saber Pro. Y qué hijo de puta, son, es que yo sí, cuántos profesores creativos se han arruinado. Es que yo, como tengo una hija en el colegio, veo que los profesores le enseñan las cosas más horribles y después me doy cuenta por qué. Y yo digo, qué pesar, yo criticando al profesor. Como los papás que somos tan horribles que criticamos a los profesores. Sandra, cuente, compañera. Ay, hace rato está Isabel también esperando. Entonces, dale, Sandra, y después. De hecho, ya estaba primero. Ah, bueno, entonces, Isa, por favor. Profe, dos cosas. La primera era una pregunta que iba a hacer hace rato y me arrepentí, pero me volví a animar a hacerla. ¿Por qué la tendencia de los cuerpos a tomar forma esférica? Porque es que en algún momento hablaste del número áureo, creo que es, de la proporción de los cuerpos. Entonces, pues pensé en esa tendencia de los cuerpos a tomar forma esférica. Esa es una pregunta. Hay muchas maneras de explicarla, pero a mí me gusta una que es una versión de el culebrero paisa. Imagínate, vos estás en un parque y hay alguien que está contando una historia o está vendiendo algo, ¿cierto? ¿Qué hace la gente? La gente empieza a rodear a este señor tratando de estar a la mínima distancia del señor. ¿Y cuál es el resultado? Una bola. La forma esférica es la figura geométrica en la cual las partículas están a la mínima distancia del centro. Entonces, como las formas en la naturaleza están dominadas por fuerzas, entonces eso es lo que tratan de hacer las partículas, ubicarse de tal manera, o sea, la fuerza los obliga a estar lo más cerca posible mientras lo permitan digamos, la repulsión. Por ejemplo, el agua, la tensión superficial del agua obliga a las moléculas de agua a estar lo más cerca posible y la figura es, piensan, si formaran un cuadrado alrededor del culebrero, había una persona en una esquina del cuadrado que diría, ay, a mí me tocó la esquina, pues, y puta, inmediatamente desbaratarían el cuadrado y formarían un círculo. Pero hay la otra versión, que es la versión científica, es porque es una de las figuras de menos energía. Y la naturaleza es económica y busca el estado de mínima energía. A mí me gusta la del culebrero. Búsquese usted una y me la cuenta. Perfecto, profe, muchas gracias. Eso. Y la otra era como más un comentario acerca de lo que decían. O sea, a mí me gusta mucho la tecnología, pero también padezco de la automatización, porque la automatización hace que las personas no se pregunten de qué están hechas las cosas. O sea, ¿cuántas personas que tienen un smartphone se han preguntado de qué está hecho y por qué funciona y cómo funciona, qué es un software, qué es un programa, qué es un código? O sea, digamos que la automatización también hace que las personas se cuestionen cada vez menos. Eso era como algo que quería aportar ahí a la discusión, profe. Bacano. Sí, el efecto caja negra. Excelente. Ahora sí, Sandra, cuente pues. No, era simplemente un comentario a raíz de lo que sucedió con la pregunta, que Kahoot no da como un rango o sea, no da muchos caracteres para escribir la respuesta a la pregunta. Si mal no estoy, se puede subir como una imagen a modo de pregunta. Entonces, muchas gracias por la sugerencia. Tengo compañeros que lo han hecho, pues precisamente para mostrar algo que incluye figuras geométricas o cosas así. Sí. Entonces, para que lo revises ahí. Gracias Sandra por esa, aunque de todas maneras sería muy bueno tratar de formular la pregunta cortica, sería mejor. Entonces, pero es un truco para salir así como de este tipo de problemas. Profe, una cosita chiquita, sí. Te iba a decir que si en el muro de las documentaciones podías poner una contrapregunta, es que a veces tu respuesta genera otra pregunta. Haga referencia ya, haciendo referencia a la pregunta número tal. Ok. Eso. Y creo que tenía por ahí no, ya John bajó la mano. Oiga, váyanse pues a almorzar, a rellenar de átomos ese cuerpo y no se vayan a dejar meter ese millón de átomos yendo a fiestas y no cuidándose. Nos vemos el próximo sábado, pues. Gracias a todos. Muchas gracias para todos. Al que dejé con la mano alzada fue Auriel. Qué pena, Auriel. Solo para terminar una cosita. No te preocupes, dale. Aquí con los 20 que hay aquí. Yo sé que aquí hay muchos profes y eso es una cosa fantástica porque las experiencias que uno más dolorosamente ha vivido
y la experiencia con los profes en el colegio, en la universidad, y haciendo acotación a qué se necesita para usted poder enseñar de manera perfecta a un niño, ¿cierto? A un niño que está justamente imbuido en la tecnología, pegado de redes sociales, que lo único que desea es jugar los juegos de moda. Yo creo que si no existe pasión en usted como profesor, si a usted no se le refleja eso en cada poro, si a usted no le dan ganas de copiarlo, si a usted un niño no le dan deseos de fotocopiarlo como está si un niño no desea ser como usted cuando sea grande, cuando sea adulto, entonces es muy difícil que usted pueda realmente llegar a hacer un cambio transformador en una personita que en el futuro será o una persona del común y corriente que podría ser, digamos, una especie de estorbo social, o llegar a ser un científico, o llegar a ser una persona de bien, una persona preparada, una persona que saque adelante un país en la pobreza como estamos nosotros, pobreza intelectual, pobreza de premios, pobreza, a pesar de que ahora estamos un poco despertando, pero si a usted no se le refleja eso en los poros, si a usted no le dan deseo de copiarlo, de guardarlo, de esos, se hace muy difícil. Usted puede tener el conocimiento que quiera, pero si no tiene las herramientas para la usted... La motivación. Entonces, básicamente... Excelente. Es muy complicado, muy complejo. Sí. Yo a veces pienso que la educación es un proceso de descubrimiento más que de transformación. Es decir, es obvio que no todos los niños van a querer ser científicos, ni van a querer saber la historia de la química, ni van a querer saber de ciencia, pero los que hay que elevarlo hasta la estratosfera, y puta, hermano, por lo que vos decís, ¿cierto? Si un niño de esos te ve a vos como un modelo, dele modelo, porque es que es el que va a elevarse. Y a los demás, ¿no? En la clase de música les dan modelo, ¿cierto? Es decir, tampoco, es que yo como profesor, yo quiero que mis 48 estudiantes de física de la materia se sientan felices. No puedo. Que hay unos que van a ser profesores de este curso después, pero otros no tienen la motivación. Gracias, Uriel, por esa observación muy bacana también. Como dijo como dijo bueno, ha sido un placer. Como dijo el químico, ha sido un placer. Chao. Gracias. 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 Hasta luego.